Sudamérica no es solo selvas y ruinas. Es donde la geografía se vuelve extraña. Las ciudades prosperan y mueren de la noche a la mañana, dejando pueblos fantasmas y regiones vacías aisladas por fronteras, el terreno y la política. Los ríos invierten su curso. Los desiertos florecen y desaparecen, y eso es solo el comienzo. Número 50. La cuenca del Amazonas abarca 9 países diferentes y 2.7 millones de millas cuadradas, pero no siempre fluyó hacia el este. Alguna vez desembocaba en el Pacífico cuando los dinosaurios bebían de él. Luego se formaron los Andes y el río invirtió su curso. Pero la selva no es lo único en Sudamérica que te dejará sin aliento. Número 49. Has oído hablar de Machu Picchu, pero casi nadie sube corriendo hasta sus casi 8.000 pies de altura. Desde 1996, el Maratón del Camino Inca comienza en los valles de Salcantay, pasa por las ruinas de Yactapata y termina en las ruinas. El récord es de 3 horas con 23 minutos. La mayoría de los corredores necesita de 5 a 6 horas. Correr montaña arriba es brutal. Vivir dentro de una durante siglos es algo completamente diferente. Número 48. Si buscas dónde nació la economía mundial moderna, no esperarías encontrarlo en una montaña en Bolivia. Pero el Cerro Rico, la montaña rica, era tan valioso que Potosí era más grande que Londres en su apogeo a principios de los 1600. Incluso hoy en día, todavía trabajan ahí 10.000 mineros, pero la cima de la montaña está empezando a colapsar. Algunos paisajes se excavan por lo que hay dentro de ellos. Otros se hacen famosos por lo que crece en la superficie. Número 47. El canal Cristales parece sacado de la Biblia. Un río entero que se vuelve rojo, amarillo, verde, azul y negro. Los colores provienen de una planta llamada Macarania clavijera, que florece y se apodera del río en ciertas épocas del año. Ahora, vayamos a un lugar que parece de otro planeta, solo que más alto. Número 46. De las 10 ciudades más altas del mundo, 4 están en Sudamérica, pero la metrópoli más alta de todas es La Paz, a casi 12.700 pies. ¿Qué tan alto es eso? Más alto que el Monte Fuji, y de alguna manera 2.3 millones de personas viven allá arriba. Y si La Paz demuestra que la gente puede vivir en cualquier lugar, la costa pacífica de Colombia tiene algo que decir. Número 45. La costa pacífica de Colombia alberga solo el 2% de la población, y la razón es simple. Se está ahogando. Algunas zonas reciben 800 centímetros de lluvia al año. Malo para los cultivos, excelente para los mosquitos y las enfermedades. Si le sumas que no hay puertos naturales, es una costa en la que casi es imposible construir o comerciar. Sin embargo, todavía hay lugares en Sudamérica donde la historia realmente nunca terminó. Número 44. Incluso los lugares más secos de la Tierra tienen momentos en los que vuelven a la vida. Cuando el desierto de Atacama finalmente recibe lluvia, el suelo básicamente despierta de entre los muertos. Semillas ocultas brotan y se convierten rápidamente en pastizales y flores silvestres, que solo duran unas semanas antes de desaparecer de nuevo. Pero esto ocurre principalmente en elevaciones más altas. En las zonas bajas, el Atacama permanece brutalmente seco, pero mientras el Atacama cobra vida por unas semanas y luego desaparece de nuevo, más adentro de Sudamérica, pueblos enteros han permanecido ocultos durante siglos. Número 43. Cuando se trata de tribus de la Edad de Piedra no contactadas, Sudamérica gana fácilmente. Su vasto interior es tan remoto que hay al menos 124 grupos no contactados. Y esos son solo los que conocemos. Aproximadamente el 95% de las tribus no contactadas del mundo viven aquí. Por eso lugares como Perú ponen señales de advertencia. Es por el bien de todos. Puede ser mortal para ellos y para ti. Ahora vamos a un lugar tan seco que parece que el mundo activó el modo deshidratación. Número 42. El Sahara no es el desierto más seco del mundo. Y tampoco lo es la Antártida. Es el Atacama de Chile. No es de extrañar si con suerte recibe 0.02 pulgadas de precipitación al año. Algunas partes del desierto no han recibido lluvia en al menos 500 años. Número 41. A 16.700 pies, La Rinconada, Perú, es el asentamiento permanente más alto de la Tierra, hogar de unas 12.500 personas. No tiene saneamiento, hay contaminación por mercurio y tanto crimen que la apodan la ciudad sin ley de Perú. Pero la gente se queda por una razón: el oro. Desde el oro en las montañas hasta el cobre en el desierto, la gente siempre persigue lo que está enterrado bajo tierra. Número 40. El Atacama no está completamente vacío, está sobre cobre. Y en 1915, Chile abrió Chuquicamata, la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Se construyó una ciudad para 25.000 personas hasta que la contaminación se volvió tan grave en los años 2000 que todos fueron reubicados en Calama. Las calles siguen ahí,
casas abandonadas, polvo y una estatua de Pinocho en un parque infantil abandonado. Ahora toma esa misma vibra de sueño abandonado y llévala al fondo de la selva. Número 39. Fordlandia fue la ciudad-empresa de Henry Ford en el Amazonas, construida para producir el caucho necesario para sus autos, con alberca, campo de golf, canchas de tenis y un cine. Pero la vida aquí era estricta. No se permitía alcohol ni tabaco, y los gerentes iban de casa en casa para hacer cumplir las reglas. Los trabajadores se rebelaron en 1930. Hoy en día es solo un pueblo de 3.000 personas, y cuando la gente desaparece, algo más ocupa su lugar, y nunca es lo que esperas. Número 38. Debido a que hay tan poca gente, el Amazonas está lleno de vida que aún no hemos documentado. En una expedición de WWF de 2014 a 2015, los investigadores encontraron una nueva especie cada 2 días, incluyendo cientos de plantas, peces, anfibios y reptiles. Pero esa lejanía significa que parte de la vida silvestre está en peligro. Y si te gustan estos análisis profundos de geografía, asegúrate de suscribirte. Este continente tiene suficiente geografía extraña para toda una vida. Número 37. Sudamérica tiene un delfín que no encontrarás en ningún otro lugar. El delfín del río Amazonas, famoso por su piel rosada, vive en vías fluviales remotas, pero aún está en peligro de extinción, amenazado por represas, contaminación y por ser cazado para usarlo como carnada. Puede vivir lejos de las personas, pero no está a salvo de lo que hacen las personas, lo que nos lleva a un lugar que intentó algo que ningún país había hecho antes. Número 36. En 2008 Ecuador se convirtió en el primer país en decir que la naturaleza tenía derechos constitucionales. Y no es algo simbólico. En 2021, la Corte Constitucional bloqueó la minería en el bosque protegido Los Cedros, dictaminando que tiene el derecho a existir y prosperar. Y no se detiene solo en los bosques. Incluso los manglares reciben protección legal contra los humanos. Pero esa podría no ser la ley más extraña de Sudamérica. Número 35. Montevideo tiene casi 1.8 millones de habitantes, y los aleros son prácticamente ilegales. La ciudad prohibió los condimentos en las mesas, incluyendo la catsup y la mayonesa. Con aproximadamente 1/3 de Uruguay viviendo ahí y el 40% lidiando con hipertensión, no se están arriesgando. Pero la naturaleza no aprueba leyes, simplemente expulsa a todos de todas formas. Número 34. En mayo de 2008 Chaitén, en Chile, fue evacuada en pánico. Luego, un volcán entró en erupción por primera vez en 9.000 años, ceniza tóxica sepultó el pueblo, y luego las inundaciones terminaron el trabajo. El agua se retiró, pero la gente nunca regresó. Así que hubo que construir un nuevo Chaitén desde cero. Y si Chaitén demuestra que Sudamérica puede borrar un pueblo de la noche a la mañana, Bolivia tiene un camino que intenta hacer lo mismo. Un auto a la vez. Número 33. El Camino de los Yungas tiene 65 kilómetros desde La Paz hasta el Amazonas. Los locales lo llaman de otra manera, el Camino de la Muerte. En una sola curva podrías descender 600 metros. Hay 200 curvas cerradas sin barandales. Agrega un poco de niebla de montaña y puedes ver por qué cientos de personas morían en este camino cada año. Y después de ese tipo de desastre, incluso la comida rápida empieza a parecer una mala idea. Número 32. McDonald's llegó a Bolivia hasta 1997 y no le fue bien. Los bolivianos preferían su comida tradicional. El gobierno local tampoco fue cooperativo, así que McDonald's se fue en 2002 y no ha regresado desde entonces. Bolivia es el único país en el continente sin un McDonald's. Y ahora, un nombre que definitivamente has escuchado, pero probablemente nunca lo has cuestionado. Número 31. En 1499, el explorador Américo Vespuccio pasó por Sudamérica y vio algo sorprendente. Pueblos construidos sobre pilotes, igual que Venecia, así que llamó al lugar Vinasola. Pequeña Venecia. El nombre perduró y con el tiempo se convirtió en Venezuela. Y si crees que esa historia fue extraña, espera a escuchar lo que se esconde bajo un río. Número 30. Hay un segundo Amazonas escondido bajo tierra, el río Hamza, un flujo de 3.700 millas descubierto en 2011. Corre a casi 1.2 millas de profundidad, luego se extiende horizontalmente, incluso más ancho que el Amazonas, solo que más lento y menos caudaloso. Hasta ahora, tenemos un río que cambió de dirección, una tribu oculta que podría matarte, un río arcoíris que parece falso y una ciudad que vive cerca del borde del cielo. Y de alguna manera, Sudamérica apenas está empezando. Número 29. El Sahara es brutal para vivir, pero es un sustento vital para el Amazonas. Cada año, 27.7 millones de toneladas de polvo del Sahara llegan flotando, depositando fertilizante rico en fósforo que mantiene viva la selva tropical. Algunos suelos son tan ricos que tienen su propio nombre, tierras negras amazónicas,
y nadie está seguro si la naturaleza las hizo o si fueron los pueblos indígenas. Y si te parece increíble que el Amazonas dependa del polvo que llega de otro continente, Argentina lo lleva aún más lejos. Número 28. Los fósiles de dinosaurios más grandes que se han encontrado provienen de Argentina. El Patagotitan majorum medía 30 metros de largo y pesaba 70 toneladas. Los paleontólogos lo apodaron Máximo. Y aunque fue encontrado cerca de La Flecha, tendrás que verlo en el Field Museum de Chicago. Pero lo extraño no es solo prehistórico. A veces se dice en voz alta. Número 27. Pensarías que el español o el portugués funcionan en toda Sudamérica. Error. Guyana es el único país con el inglés como idioma oficial. Gracias al control británico en 1814, ese solo cambio trajo oleadas de personas de la India, África, China, Europa y comunidades indígenas, convirtiendo a Guyana en uno de los países más diversos del continente. Ahora vamos a un lugar donde los vecinos nunca tocan la puerta. Número 26. ¿Qué es lo más raro en Paraguay? ¿Diamantes? ¿Oro? Intenta con timbres. Incluso en invierno, la temperatura ronda los 17 grados Celsius y en verano llega a unos 28 grados Celsius, así que la gente mantiene las ventanas abiertas. Así que en vez de tocar el timbre, simplemente aplaudes afuera y eso hace las veces de timbre. Ahora hablemos del tipo de riqueza que no solo cambia un pueblo, sino que cambia la historia. Número 25. Desde 2014, La Paz cuenta con un sistema de teleférico de 10 líneas que transporta a 100.000 personas al día hasta el Alto. Es extremo, pero sigue siendo mejor que la hora pico, a casi 13.000 pies en los Andes. Llevar a la gente a través de un terreno imposible es un reto. Sacar riqueza de él es otro. Número 24. Colombia es el rey mundial de las esmeraldas. Solo el departamento de Boyacá produce alrededor del 55% del mercado global. En 2025, las ventas de esmeraldas alcanzaron alrededor de $150 millones. Son apreciadas por su color vibrante y claridad, gracias a una rara formación de esquisto negro. Pero el auge minero ha envenenado los ríos con desechos, y ahora Colombia tiene que encontrar la manera de extraer tesoros sin destruir todo a su alrededor. Pero la geografía más extraña de Sudamérica no está bajo tierra, está dibujada en el mapa. Número 23. En Sudamérica, todos los países limitan con Brasil, excepto Chile y Ecuador. Así que Brasil limita con 10 naciones diferentes. Solo Rusia y China tienen más vecinos terrestres, con 14 cada uno, lo que hace que Brasil sea básicamente el vecino amigable de todos. Aquí hay un detalle que altera completamente tu sentido de la orientación. Número 22. Sudamérica hace honor a su nombre. Las islas Diego Ramírez de Chile están más al sur que cualquier otro lugar en la Tierra excepto la Antártida. Pero el continente apenas se extiende hacia el oeste. Ohio está más al oeste que la mayor parte de Sudamérica. El punto más occidental se alinea con ciudades como Aurora y Kent, así que una pequeña parte de Sudamérica en realidad coincide con la misma longitud que Ohio. Ahora haz un zoom aún mayor porque una cadena montañosa se sale de su trazado. Número 21. ¿Hasta dónde llegan los Andes? Islas paradisíacas como Aruba, Bonaire y Curazao en realidad son cimas de montañas, restos de los Andes que se esconden bajo el agua. Y no termina ahí. Las islas escarpadas frente a la Patagonia también forman parte de los Andes. Así que si crees que los Andes son enormes, en realidad son aún más grandes de lo que piensas. Luego está el río que básicamente no se deja contener. Número 20. ¿Quieres un dato realmente extraño sobre el Amazonas? No hay ni un solo puente sobre su canal principal. En la temporada de lluvias, el río puede subir hasta 15 metros y expandirse hasta 48 kilómetros de ancho, y las orillas cambian tanto que construir un puente es básicamente como anclar concreto en arenas movedizas. Y esta ni siquiera es la única forma en que el río se opone a la infraestructura. El Amazonas se resiste a la ingeniería, pero la política aquí puede ser igual de complicada. Número 19. La mayoría de las capitales sudamericanas concentran gran parte de la población de su país, pero Brasil es la gran excepción. Brasilia tiene alrededor de 3 millones de personas, pero eso es solo el 1.4% de Brasil, porque Portugal permitió que una enorme colonia creciera en varias ciudades poderosas en lugar de un solo centro principal. Mientras tanto, España administró sus colonias a través de centros de poder separados. Así que en muchos países que fueron colonias españolas, una sola área metropolitana de la capital terminó absorbiendo a la población. Ahora vamos con una de esas tradiciones que suena como una broma hasta que te das cuenta de que es real. Número 18. El presidente de Argentina tiene un trabajo secundario muy extraño. Por ley,
El presidente en funciones puede convertirse en el padrino de cualquier séptimo hijo de una familia, si se lo piden. Esta ley existe desde 1974, pero algunas personas creen que se debe a una tradición que dice que el séptimo hijo se convertirá en un hombre lobo llamado el lobizón. Si esa ley te parece antigua, espera a ver lo que deja atrás una industria muerta. Número 17. El Atacama esconde un pueblo fantasma declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura surgieron a finales del siglo XIX, y solo Humberstone albergaba a 3.700 personas. Luego, el auge del salitre terminó. La compañía cerró y el pueblo fue abandonado. Ahora todavía puedes caminar por su iglesia y su teatro, congelados en el tiempo en medio del desierto. A continuación, un lugar donde el cielo mismo no deja de dar un espectáculo. Número 16. Normalmente, te perderías un relámpago si parpadeas, pero no aquí. En el río Catatumbo de Venezuela, donde se encuentra con el lago de Maracaibo, el cielo puede lanzar alrededor de 1.2 millones de relámpagos al año, visibles a 250 millas de distancia, y debido a que las montañas encierran la tormenta por 3 lados, puede durar hasta 10 horas durante entre 140 y 160 noches al año, con rayos cayendo una y otra vez. Después de ese caos, aquí viene algo que nunca esperarías encontrar en Brasil. Número 15. Aunque no lo creas, hay más hablantes de okinawense en Brasil que en Japón. En el distrito Liberdade de São Paulo, la inmigración japonesa se disparó. 250.000 llegadas en el siglo XX y hoy en día, 2 millones de brasileños tienen raíces japonesas. Para los okinawenses, Brasil era un lugar donde podían hablar su idioma libremente, algo por lo que podrían haber sido castigados en su tierra natal. Así que el okinawense está en peligro de extinción en Japón, pero en Brasil ha tenido una segunda vida. Regresemos a las montañas, donde incluso la palabra capital se vuelve complicada. Número 14. La Paz gobierna Bolivia, pero no es la capital oficial. Esa es Sucre, que se encuentra a poco más de 9.100 pies de altura. En el siglo XIX, la economía de Bolivia pasó de la plata al estaño, y una guerra civil dividió al país. El estaño respaldaba a los liberales en La Paz, mientras que la plata respaldaba a los conservadores en Sucre. La Paz ganó el poder, pero Sucre conservó el título, así que sigue siendo la capital y sede del máximo tribunal de Bolivia. Una vez que sobrevives a la política en las alturas, eres recompensado con supersticiones sobre la pasta. Número 13. En Argentina, el día 29 del mes puede significar una cosa: ñoquis para la cena. Con más de 25 millones de argentinos que tienen raíces italianas, alrededor del 60% del país, los inmigrantes italianos trajeron la tradición, y algunas personas incluso ponen dinero debajo del plato para la buena suerte. Así que si odias los ñoquis, tal vez visita en febrero. Te enfrentarás al día 29 con menos frecuencia. Pero no todas las tradiciones se mantienen porque la vida sea buena. A veces es porque la vida es difícil. Número 12. La mayoría de las grandes civilizaciones se formaron alrededor de grandes sistemas fluviales, e incluso hoy en día, los deltas de los ríos albergan 2.6 veces más personas que otras costas. Pero el Amazonas rompe la regla, recibe de 60 a 120 pulgadas de lluvia al año y tanta agua arrastra los nutrientes del suelo, así que la agricultura colapsa rápidamente, y sin cultivos confiables, no se forman ciudades densas ni centros de civilización como en otros ríos. Y esa dureza lleva a algo más grande que la propia selva. Número 11. Todos hemos escuchado que el Amazonas es un sumidero de carbono, absorbiendo hasta 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Pero bueno, tal vez ya no sea así. Pero aquí está la parte que la gente olvida. El Amazonas no solo almacena carbono, también ayuda a producir el aire que respiras. Algunas estimaciones lo relacionan con aproximadamente el 20% del oxígeno del mundo. Así que si disminuye, las consecuencias podrían ser graves. Hemos pasado de dinosaurios gigantes a un caso atípico de habla inglesa, a un país donde no existen los timbres, hasta una montaña que básicamente imprimía dinero para los imperios. Y todavía no estamos ni cerca de las partes más extrañas. Número 10. La civilización funcionaba con sal, evitaba que la comida te matara y tu cerebro todavía la necesita para funcionar. Y Bolivia tiene mucha. El Salar de Uyuni, un salar de 4.000 millas cuadradas que solía ser un lago gigante. Cuando llueve, una fina capa de agua lo convierte en el espejo más grande del mundo. 2 cielos, un horizonte infinito y tu reflejo flotando en medio de la nada. Y si las salinas de Bolivia hacen que el mundo parezca estar al revés, Argentina te regresa de inmediato a la realidad. Número 9. Si te gustan los lugares altos, Sudamérica tiene con qué presumir. El Aconcagua, la montaña más alta del continente. Tiene alrededor de 22.800 pies, la segunda más alta de las 7 cumbres. Pero los alpinistas la llaman la más fácil porque hay una ruta de senderismo hasta la cima. Pero recuerda, fácil no significa que haya mucho oxígeno. Ahora,
Un dato fronterizo que suena falso hasta que revisas un globo terráqueo. Número 8. La frontera terrestre más larga de Francia no es con España ni con Alemania, es con Brasil. Guayana Francesa comparte una frontera de 450 millas con el estado brasileño de Amapá. ¿Por qué? Porque Guayana Francesa nunca se independizó. Francia llegó en el siglo XVII y simplemente se quedó. La frontera se estableció con el Tratado de Utrecht de 1713 y casi no ha cambiado desde entonces. Y ya que estoy cambiando expectativas, vamos a arruinar otras sobre las playas. Número 7. Si esperas playas veraniegas, la Patagonia no es el lugar indicado para buscarlas. Los vientos de los 40 rugientes y la corriente de Malvinas mantienen partes de la costa argentina entre 14 y 18 grados centígrados, perfecto para nadadores de aguas frías, miserable para todos los demás. Si aún quieres una aventura después de eso, la selva tiene justo lo que necesitas. Número 6. Hay carreteras en el Amazonas, pero el entorno no las trata como caminos normales. La BR-319 de Brasil, una ruta de 550 millas, también conocida como la Carretera de los Fantasmas, que conecta Manaos con Portobello, fue construida para atravesar la selva. Pero la lluvia constante, las inundaciones y el terreno inestable la destruyeron más rápido de lo que podía mantenerse. Ahora, lo más común de ver no es la vida silvestre. Son convoyes varados y camiones abandonados. Pero la BR-319 es solo una cicatriz en el Amazonas. Si te alejas un poco, verás hasta dónde llega. Número 5. Desde arriba, el Amazonas parece estar surcado por caminos. Hasta 2 millones de millas, muchos de ellos senderos ilegales para la minería y la tala. La más grande es la carretera transamazónica en Brasil, un proyecto de casi 2.500 millas que se suponía iba a combatir la pobreza. Pero los millones de colonos nunca llegaron. La mayor parte sigue sin pavimentar, y con la lluvia amazónica se convierte en un desastre. De ahí el apodo local, la carretera que no conecta nada con ningún lugar. Y cuando las carreteras fallan, la gente encuentra soluciones en el último lugar que esperarías. Número 4. Probablemente no está en tu lista de lugares por visitar, pero las prisiones brasileñas tienen un beneficio extraño. Pedalea hacia la libertad. En Santa Rita do Supicai, los reclusos pedalean bicicletas estáticas conectadas a baterías de automóvil que se cargan y ayudan a alimentar las luces de la calle. Y por cada 3 turnos de 8 horas, obtienen un día menos en su condena. Así que todos los días toca pierna. Ahora, para recordarles que Brasil no solo innova, también vota. Número 3. En 2010, São Paulo eligió a Francisco Everardo Oliveira Silva, un payaso con el eslogan "No puede ponerse peor", y obtuvo 1.3 millones de votos, y cuando dejó el Congreso en 2017, dijo que la verdadera broma no era él. Fueron los políticos que ni siquiera se presentaron. Pero las alianzas más extrañas en este continente no son políticas, están bajo el agua. Número 2. En Laguna, Brasil, los delfines no solo cazan, se asocian con los pescadores. Ellos arrean a los peces hacia la orilla, señalando el momento para lanzar las redes, y ambas partes comen, siendo el pez el único perdedor. Esto ha estado sucediendo durante 150 años, y algunos lugareños pueden reconocer a los delfines individuales solo con verlos, o incluso por su respiración. Pero eso no es lo más extraño. Lo que sí es extraño es que los humanos alguna vez pensaron que habían encontrado gigantes. Y finalmente, el número 1. Cuando Fernando de Magallanes llegó al sur de Sudamérica en 1520, su tripulación juró que habían encontrado gigantes. Un hombre era tan alto que solo le llegaban a la cintura. De ahí viene el nombre de la Patagonia, Patagones, que significa pies grandes. Aunque en realidad esas personas se llamaban los Tehuelche. No eran gigantes míticos, solo inusualmente altos para la época, y todavía están aquí hoy, con unos 41.000 registrados en el censo de Argentina de 2022. Y si los gigantes de la Patagonia eran aterradores por su altura, Bolivia tiene una carretera que es aterradora porque no le importa qué tan alto seas. De todas formas, te matará. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MapPack. Un paquete que sale de Tokio y otro que sale de Nueva York pueden llegar a tu puerta exactamente al mismo tiempo, porque ambos hicieron una parada en Anchorage, una ciudad que la mayoría de la gente piensa que es remota, congelada y alejada de todo. En realidad está justo en el centro de todo. Cuando te alejas, Anchorage está justo entre las 2 zonas económicas más grandes del planeta. Y eso es solo el comienzo. Esta ciudad supera silenciosamente todas las expectativas, ejerciendo una influencia que la mayoría de las ciudades 10 veces más grandes no pueden igualar. Entonces, ¿cómo es que un lugar que parece tan aislado se vuelve tan poderoso?
Para empezar, Anchorage es el corazón de Alaska. Más de un tercio de la población del estado vive ahí. Esa concentración le da un control desproporcionado sobre la economía, el transporte y la infraestructura del estado. Casi cualquier persona que llegue a Alaska por tierra pasará por Anchorage. A primera vista, Anchorage está aislada de las ciudades cercanas. No hay respaldo regional ni alternativas. Pero la realidad es que todos los sistemas críticos, vuelos, carga y conexiones se concentran en este único centro. El Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage mueve a millones de pasajeros y maneja más de 100,000 aterrizajes cada año, más de 4 veces el tráfico de pasajeros de Fairbanks, el único otro centro importante del estado. El rastreo y la optimización de carga en tiempo real permiten que los envíos se muevan de manera eficiente, incluso con el clima extremo de Alaska. El rastreo y la optimización de carga en tiempo real permiten que los envíos se muevan de manera eficiente, incluso con el clima extremo de Alaska, lo que lo convierte en un enlace crucial en las cadenas de suministro globales. Y esto es lo que la mayoría de la gente nunca considera. Si este aeropuerto deja de funcionar, las cadenas de frío farmacéuticas colapsan, las líneas de autopartes se detienen en Detroit y los mariscos frescos nunca llegan a Nueva York. Un aeropuerto, una ciudad. Y las consecuencias llegan a todos los continentes poblados. Pero aquí es donde se pone interesante. Es donde se cruzan las rutas de larga distancia, donde la carga se redirige y donde los viajeros pasan sin siquiera darse cuenta de lo crucial que es esta parada. Desde Anchorage, el 90% del mundo desarrollado está a menos de 9 horas y media de vuelo, algo que ningún otro aeropuerto importante en la Tierra puede afirmar. Eso significa que las aerolíneas de Asia pueden cargar envíos más pesados con menos combustible, detenerse en Anchorage para repostar y continuar hacia Norteamérica con cargas que no podrían manejar sin escalas. El aeropuerto ocupa el segundo lugar como el aeropuerto de carga más ocupado en Estados Unidos y el cuarto en el mundo. FedEx, UPS y el Servicio Postal de los Estados Unidos tienen centros importantes aquí. Alaska es tan vital para la red de correo y paquetería de Estados Unidos que tiene una dispensa federal única que permite que la carga se transfiera entre diferentes aviones de la misma aerolínea extranjera sin inspección adicional. Es un privilegio que ningún aeropuerto en los 48 estados continentales tiene. Podrías llamar a esto un pequeño ahorro de tiempo, pero en realidad recorta horas de los tiempos de entrega, disminuye los costos operativos y convierte a Anchorage en un imán para la logística global. Todo Estados Unidos y Canadá están de un lado, mientras que al otro lado del Pacífico están gigantes como Japón, China y Corea del Sur. Las rutas de carga desde Rusia pueden cruzar directamente el Ártico y el Pacífico, haciendo de Anchorage un punto de control natural para los envíos pesados que se mueven entre continentes. Y ahora, las aerolíneas de pasajeros están prestando atención. Están pidiendo el mismo tipo de flexibilidad para los pasajeros, una medida que podría transformar Anchorage de un centro de carga a un centro de tránsito global en toda regla. El poder de Anchorage también se extiende del cielo al mar. El puerto de Alaska mueve el 95% del petróleo refinado del estado y casi 3/4 partes de toda la carga, conectando recursos críticos con el aeropuerto y más allá. Cada envío que pasa por aquí mantiene a las comunidades en funcionamiento, los negocios abiertos y la infraestructura abastecida, y también es rentable. El puerto de Alaska genera suficientes ingresos para financiar su propia expansión y mejoras, e incluso paga una tarifa a la ciudad que ayuda a financiar el gobierno local. Su trabajo más crítico es entregar combustible para la enorme base militar de la ciudad y el aeropuerto internacional, manteniendo las operaciones en marcha sin importar la temporada. Incluso en invierno, cuando el Kinnick Arm se congela, el puerto sigue operando de manera continua. En los últimos años, el puerto ha manejado más de 5 millones de toneladas de combustible y carga, y con el crecimiento de la población y la industria de Alaska, esos números solo van a aumentar. Mantener alimentada y abastecida de combustible a Alaska es fundamental, porque produce mucho más de lo que consume. En 2024, el PIB de Alaska fue de poco menos de $70,000 millones, siendo el petróleo y el gas la mayor parte. El petróleo de la bahía de Prudhoe pasa por Anchorage, y ese flujo no es solo local, es estratégico, porque cada barril que se mueve hacia el sur fortalece la independencia energética de Estados Unidos, reduce la dependencia del petróleo extranjero y le da al país más control sobre su propio suministro. El petróleo destinado a los mercados internacionales generalmente va a barcos de carga rumbo al Pacífico. Los productos más pequeños y de alto valor viajan por aire por el aeropuerto Ted Stevens. En conjunto, Alaska exporta alrededor de $7.2 mil millones en bienes cada año, incluyendo productos como mariscos y petróleo crudo. Aunque algunos barcos y vuelos más pequeños salen de otros aeropuertos y puertos marítimos, Anchorage es el único lugar central capaz de manejar la operación de envío a gran escala que exige el próspero negocio
de exportación de Alaska. Es probable que esto solo acelere el aumento de personas que llegan a la ciudad en busca de trabajo duro, intenso, pero estable en las principales industrias del estado. La mayor parte de Alaska se detiene en el invierno. Anchorage no. Con temperaturas por encima del punto de congelación durante 7 u 8 meses al año, el puerto sigue funcionando, la base sigue operando y el aeropuerto sigue operando. Y a medida que esa ventana se extiende, también lo hace la ventaja de Anchorage sobre cualquier otra ciudad del estado. Y a medida que las condiciones climáticas alrededor del agua se vuelven menos intensas, los vuelos hacia y desde los aeropuertos se vuelven más fáciles. Pero Anchorage tiene otro as bajo la manga. Y mientras otras áreas luchan, Anchorage aún podría cosechar los beneficios. El Ártico se está abriendo. Las temperaturas están aumentando más rápido que el promedio global. Los glaciares se están derritiendo y las rutas de navegación están comenzando a emerger. Áreas que antes estaban cubiertas de permafrost ahora se están volviendo cada vez más accesibles para actividades estacionales. Y la razón de esto es evidente. Alaska se está calentando 2 a 3 veces más rápido que el promedio global. Y esto podría transformar Alaska para las próximas generaciones. Desde 1971, las temperaturas alrededor de Anchorage han aumentado 2 grados Fahrenheit, mientras que la vertiente norte ha subido 6 grados Fahrenheit. Cuando la ruta marítima del norte se abra completamente, un barco que viaje de Rotterdam a Yokohama reducirá su trayecto de 11.200 millas náuticas a aproximadamente 7.000, ahorrando cerca de 2 semanas y cientos de miles de dólares por viaje. A medida que las rutas marítimas árticas se multiplican, cada embarcación entre Europa y Asia debe pasar cerca de la vigilancia de Anchorage. La ciudad se convierte en un punto de estrangulamiento marítimo que rivaliza incluso con el estrecho de Hormuz. El deshielo del permafrost, temporadas más largas y la apertura de rutas marítimas crean tanto desafíos como oportunidades estratégicas, colocando a Anchorage en una posición cada vez más crítica para la energía y el comercio. Pero esto no está exento de consecuencias. El petróleo y el gas natural son grandes contribuyentes al cambio climático, y la magnitud de la extracción aquí puede ser parte de la razón por la que la región se está calentando más rápido que casi cualquier otro lugar en la Tierra. Pero lo que se ve globalmente como una crisis a largo plazo podría, a corto plazo, crear nuevas oportunidades para los habitantes locales. A medida que el hielo se derrite y las condiciones cambian, recursos y rutas comerciales que antes eran inaccesibles están comenzando a abrirse, poniendo a Anchorage en una posición aún más estratégica que antes. Pero podría hacer más que solo brindar oportunidades. Podría cambiar el rostro del estado. Actualmente, la agricultura en Alaska es extremadamente limitada. La temporada de cultivo es corta, los inviernos son largos y solo los cultivos más resistentes pueden sobrevivir. Eso significa que la mayoría de las frutas y verduras frescas tienen que ser enviadas desde los 48 estados continentales, a menudo a un alto costo, y a veces llegan después de largos tiempos de tránsito que afectan la calidad. Ese techo está empezando a agrietarse. A medida que las temperaturas aumentan, la ventana para la agricultura comienza a ampliarse. Lo que antes era imposible, poco a poco se está volviendo viable. Temporadas de cultivo más largas, mayores rendimientos y más variedad. La producción de frutas en Alaska, que antes era casi inexistente, podría empezar a expandirse. Si esa tendencia continúa, el estado podría eventualmente pasar de depender de las importaciones a producir lo suficiente como para enviar algunos de sus propios cultivos al sur, convirtiendo una debilidad de larga data en una nueva ventaja económica. Y con toda esta actividad económica y estratégica convergiendo aquí, la seguridad ya no es opcional. Se vuelve fundamental. Anchorage ha sido una prioridad militar desde antes de que Alaska fuera un estado, y la razón no ha cambiado. Así que no es sorpresa que no se haya escatimado en gastos para defenderla. En 1935, el general Billy Mitchell, padre de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijo al Congreso: "Creo que en el futuro, quien controle Alaska controlará el mundo. Y Anchorage es la fortaleza de la economía y la población de Alaska. Para llegar desde el océano, los barcos tienen que navegar por el Ensenada de Cook y luego serpentear por el estrecho brazo Nick. Ahí es donde se encuentra la ciudad, y justo al lado está la base conjunta Elmendorf-Richardson. ¿Remota? Absolutamente. Pero también es una de las instalaciones militares más poderosas de Estados Unidos. Aquí es donde la primera línea de defensa de Estados Unidos se encuentra con las amenazas del Pacífico y el Ártico. La base conjunta Elmendorf-Richardson, hogar de más de 40.000 personas, se encuentra en la punta de la ciudad, detectando amenazas potenciales desde el Pacífico y el Ártico, mientras alberga investigaciones cruciales sobre el hielo, rutas de navegación y recursos energéticos. Cualquier misil lanzado desde Rusia o China hacia el continente sería detectado aquí primero. Casi todas las operaciones principales de Alaska, desde el Comando de Alaska hasta las fuerzas regionales de NORAD, se concentran alrededor de Anchorage, concentrando la defensa clave en un solo punto estratégico. Pero eso no es todo. Debajo del Círculo Ártico,
Se estima que hay el 13% del petróleo no descubierto del mundo y el 30% de su gas natural, y una de las rutas de acceso más importantes pasa por Anchorage. Quien controle esta ciudad controlará el corredor de recursos más disputado del próximo siglo. A diferencia de la mayoría de las bases militares que suelen estar apartadas en las afueras de la ciudad, la base conjunta Elmendorf-Richardson se encuentra justo al norte de los vecindarios de Anchorage. Su presencia no es lejana. El residente promedio siente su influencia todos los días. Es el empleador número 1 de la ciudad, y la inversión federal en la región probablemente solo aumente. Las amenazas futuras hacen que esto sea aún más crítico. Aunque Rusia es menos preocupante hoy en día, el ascenso de China convierte al Pacífico en un posible punto de conflicto. Anchorage es el contrapeso de Estados Unidos, un segundo punto de ataque, un bastión de respuesta y proyección. En un conflicto con China usando armas convencionales, el Pacífico sería el primer campo de batalla. Hawái sería el objetivo inicial obvio, evocando el ataque sorpresa de la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras Hawái absorbe la primera oleada, Estados Unidos podría movilizar una respuesta desde la base conjunta Elmendorf-Richardson. Anchorage también alberga programas críticos de investigación científica y energética en el Ártico, proporcionando a los planificadores militares y a las corporaciones datos sobre las condiciones del hielo, rutas de navegación y disponibilidad de recursos. Es una capacidad que pocas ciudades en el mundo pueden igualar. Los sectores militar y económico de Alaska trabajan en conjunto. La base conjunta Elmendorf-Richardson no solo disuade amenazas potenciales, impulsa una ciudad cuyo puerto y exportaciones mantienen el comercio global en movimiento, reforzando el estatus de Anchorage como un centro de influencia. Pero todo esto tiene desventajas muy reales. El calentamiento de las aguas ya está amenazando los hábitats de los salmones, poniendo en riesgo una de las industrias más importantes de Alaska. Pero al mismo tiempo, el lado positivo es enorme. El acceso más fácil al petróleo y al gas natural, temporadas de operación más largas y nuevas áreas que se abren para la exploración podrían generar mucho más ingresos de los que se perderían, al menos a corto plazo. Y toda esa actividad, energía, transporte marítimo, logística, tiene que pasar por un solo lugar. Nadie sabe exactamente cómo se desarrollará esto, pero Anchorage ya está en posición de dominar. Defensa, comercio global, acceso al Ártico, energía, todo converge aquí. La ciudad que parecía estar en el borde del mundo resulta ser su centro de gravedad. Anchorage no solo está en el mapa, también está empezando a dominarlo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack. Rusia cuenta con algunos de los paisajes más impresionantes del mundo y vastos recursos naturales. Pero a pesar de todo eso, muchas personas ahí son profundamente infelices. Y los datos lo confirman. Rusia tiene la quinta tasa de suicidio más alta del mundo, con 24.1 por cada 100.000 habitantes, y eso es solo el promedio nacional. En algunas regiones, las cifras son aún más alarmantes. ¿Por qué la vida en una de las naciones más ricas en recursos del mundo es tan increíblemente difícil para tantos? Veámoslo más de cerca. Según el grupo de expertos Freedom House, con sede en Washington, D.C., Rusia se ubica como uno de los países menos libres del mundo. Pero, ¿qué significa eso realmente? Bueno, todo comienza con la censura y mucha de ella. Sí, la Constitución rusa técnicamente garantiza la libertad de expresión, pero hay un gran vacío legal muy conveniente. El gobierno puede reprimir fuertemente cualquier cosa que considere una expresión de extremismo. Con el tiempo, esa definición se ha ampliado, permitiendo a las autoridades suprimir la disidencia, restringir el periodismo independiente y silenciar las voces de la oposición. Este control sobre la expresión ha generado comparaciones directas con Corea del Norte, donde las narrativas estatales dominan y los medios de comunicación operan bajo una supervisión gubernamental casi total. Bajo el régimen de Vladimir Putin, casi todos los principales medios de comunicación en Rusia son administrados por el Estado o están fuertemente regulados. La cadena más popular en Rusia es Canal 1. Es una asociación público-privada entre el gobierno ruso y un grupo de inversionistas. Pero en la práctica, funciona más como un portavoz del Kremlin. Cada inversionista importante vinculado al canal está estrechamente alineado con el régimen de Putin, y la cobertura lo refleja. Pero, ¿qué pasa con otros canales? NTV es el segundo canal más popular del país, pero su contenido tiene un tono muy similar al de Canal 1. Eso se debe a que está controlado por Gazprom, el gigante energético estatal con profundos lazos con el Kremlin. Luego está Rusia 1, que completa el grupo de los principales canales de televisión. Es propiedad de la compañía estatal de televisión y radiodifusión de toda Rusia, VGTRK,
una entidad administrada por el gobierno. En otras palabras, las tres principales cadenas de Rusia están estrechamente vinculadas al Estado y su mensaje rara vez se desvía de la línea oficial. Es probable que el público occidental esté familiarizado con Russia Today, RT, la cadena de habla inglesa del país. Aunque opera a una escala menor en comparación con gigantes nacionales como Canal 1 o Rusia 1, RT sigue estando completamente financiada por el gobierno ruso. Este nivel de control no se detiene en la televisión, también se extiende a la radio. Gazprom también está en el negocio de la radio. Posee Avtoradio, la segunda estación más popular del país. De hecho, casi todas las principales estaciones de radio en Rusia son propiedad del Estado o están controladas por corporaciones alineadas con el Kremlin. Y cuando se trata de medios impresos y periódicos, la situación no es distinta. El Estado o sus aliados controlan la narrativa, así que si alguna vez te has preguntado por qué Rusia rara vez produce películas, programas o libros reconocidos a nivel mundial, esta es una gran parte de la razón. A la creatividad le cuesta prosperar en un entorno basado en la censura. Esa es la realidad de la vida en Rusia. Los ciudadanos se ven obligados a consumir medios en los que no confían. Solo el 35% de los rusos creía lo que veían en Canal 1 en 2023 y ese era el canal más confiable. El alcance del Kremlin se extiende profundamente en el mundo digital. YouTube sigue siendo accesible por ahora, pero la experiencia no se parece en nada a lo que los usuarios occidentales están acostumbrados a ver. La plataforma funciona muy lenta, haciendo que sea imposible ver cualquier cosa. Y hay una razón para eso. El Kremlin limitó el ancho de banda de YouTube en el verano de 2024, así que el tráfico cayó al 20% de sus niveles normales para finales del año. Pero eso no es todo. En noviembre de 2024, la empresa matriz de Google, Alphabet, fue multada con $20 billones por negarse a restablecer los canales de YouTube a favor de Rusia. Esa no es una multa que la empresa tenga intención de pagar, y menos aún porque es 200 quintillones de veces mayor que toda la economía global. No estamos inventando eso, pero no importa. De todos modos, la subsidiaria rusa de Google fue declarada en bancarrota en 2022, así que si alguien ya tiene un teléfono Android en Rusia, quizá esté bien por ahora. Pero conseguir uno nuevo, esa es otra historia. Por si te lo preguntabas, es una situación similar con Apple. Cuando se trata de navegar por Internet, la mayoría de las búsquedas ahora se hacen a través de Yandex, la propia plataforma de Rusia, que tiene una inclinación muy notoria a favor del Kremlin. Las redes sociales enfrentan problemas similares. Facebook, Instagram, ninguna de las dos. Fueron bloqueadas después de que Vladimir Putin decidiera lanzar su operación militar especial. Su empresa matriz Meta fue catalogada como una organización extremista. Todavía no hay una multa de $20 billones, pero eso podría llegar en cualquier momento. X, también bloqueado. Es poco probable que esta situación cambie pronto. Sin embargo, hay un programa en Rusia que no está censurado, el programa sobre política rusa, y eso no son buenas noticias. Mientras Rusia mantiene la apariencia de elecciones justas y democráticas, la realidad es muy distinta. Sí, la gente puede ir a los centros de votación, eso sí existen, pero también son parte de una actuación cuidadosamente preparada. Los observadores electorales legítimos están fuertemente restringidos, ya que el régimen de Putin limita cuántos pueden siquiera entrar a las casillas de votación. Y sí, hay anuncios de partidos de oposición, pero eso también es parte de la ilusión. De hecho, hay demasiados. Eso es porque Putin puede elegir a su propia oposición. Y ha escogido a muchos. Entre ellos están el Partido Comunista, Rusia Justa, el Partido Liberal Democrático de Rusia y el Partido Gente Nueva. Estos partidos ganaron un total combinado de 118 escaños en la Duma en 2021. El régimen de Putin relajó las reglas de registro de partidos en 2012 para fomentar la aparición de cientos de otros partidos. Eso suena a libertad y suena es la palabra clave. Tantos partidos compitiendo entre sí significa que la oposición genuina permanece dividida y la mayoría de los partidos se mantienen pequeños. Pero algunos de estos partidos minoritarios lograron abrirse paso. En 2021, 3 nuevos partidos, Gente Nueva, Por la Verdad y Alternativa Verde, obtuvieron suficiente apoyo para calificar para las elecciones a la Duma. Pero como podrías esperar, siempre hay trampa. Todos estos llamados partidos de oposición tienen algo en común. Sus líderes y presidentes tienen vínculos con el Partido Rusia Unida de Putin. Los partidos y candidatos de oposición que realmente existen fuera del espectáculo, que monta Putin convenientemente, son descalificados. El más famoso en el mundo fue Alexei Navalny, pero no era el único. Las figuras fuera del espectáculo oficial de la política rusa pueden esperar ser acosadas o declaradas extremistas. La demonización es la parte más obvia.
Cada vez que hay un arresto o una acusación contra una verdadera figura de la oposición, los rusos se enteran a través de cualquier medio que prefieran consumir. Pero este tipo de censura no es exclusiva de Rusia. China comparte muchas de las mismas tácticas, pero con una diferencia importante. China ni siquiera se molesta en llevar a cabo el teatro político que Rusia sí realiza. No hay elecciones falsas, y su censura en Internet a través del uso de su gran cortafuegos es aún más evidente. Y aún así, su tasa de suicidio entre los ciudadanos es de 9.17 por cada 100.000. ¿Por qué? Una explicación es que el gobierno chino hizo un trato con su gente a cambio de esto. Todavía los gobierna de manera autoritaria, pero garantiza el crecimiento económico a cambio. Y tuvo éxito. Alrededor de 800 millones de personas han salido de la pobreza desde que el país se abrió al mundo en 1978. La mediana salarial en China es de unos $4,000 al mes. Hasta ahora, el Partido Comunista ha cumplido la promesa que hizo. Rusia nunca hizo una promesa así. La vida siempre ha sido difícil para el trabajador ruso promedio, pero en los últimos años, las condiciones han empeorado significativamente. Aquellos que buscan entender las razones detrás de esta creciente dificultad enfrentan riesgos reales. La verdad no se encuentra fácilmente en los medios de comunicación convencionales. Y bajo la ley rusa actual, difundir lo que el gobierno define como información deliberadamente falsa sobre la llamada Operación Militar Especial puede resultar en hasta 15 años de prisión. Como resultado, gran parte de la realidad permanece oculta. La invasión de Ucrania por parte de Putin convirtió a Rusia en el país más sancionado del mundo, superando incluso a Corea del Norte e Irán. Esto puede parecer sorprendente, especialmente dado la continua riqueza y seguridad que disfrutan el presidente Vladimir Putin y quienes están en su círculo cercano. Pero este marcado contraste refleja la naturaleza del sistema político y económico ruso. Incluso antes de la guerra en Ucrania, Rusia destacaba en el escenario económico mundial. A pesar de ocupar el puesto número 11 entre las economías más grandes del mundo, esa riqueza no es disfrutada por todos. El Banco Mundial sitúa el PIB nominal per cápita de Rusia en 2023 en poco menos de $13,900. Eso está muy por debajo de Estados Unidos, que tiene casi $83,000, pero también está por debajo de países como Andorra, China o incluso Costa Rica. Entonces, ¿por qué la gente en Rusia no gana más dinero? La parte más importante de la economía rusa, con diferencia, es el sector energético. Representa el 20% del PIB anual del país. Pero para las personas que trabajan en ese sector, el salario no es lo que podrían esperar para un trabajo tan importante. A principios de 2024, los trabajadores del sector petrolero y gasífero de Rusia ganaban en promedio alrededor de $1,400 al mes. Eso es 2/3 más alto que el promedio nacional, pero sus homólogos estadounidenses en el mismo sector ganan en promedio casi 5.6 veces más. Casi $7,700. Y con más de 3 años de guerra, incluso los empleos del sector energético en Rusia están empezando a perder su competitividad. El ejército ruso tiene tanta escasez de personal que está ofreciendo bonos por alistarse de alrededor de $2,400 y salarios mensuales de aproximadamente $2,600. Y aún así, eso sigue siendo menor que el salario mediano estadounidense, que es de poco menos de $4,800. Este desequilibrio económico también se refleja en el perfil industrial más amplio de Rusia. Los productos energéticos dominan fácilmente las exportaciones del país, mientras que la agricultura queda rezagada. Más allá del sector energético, las corporaciones más grandes de Rusia son bancos y gigantes de recursos como MMC Norilsk Nickel, PJSC, un importante proveedor de níquel y paladio. Sin embargo, a pesar de su enorme tamaño y riqueza natural, Rusia no ha surgido como líder en industrias globales avanzadas. Las marcas rusas reconocidas a nivel mundial son pocas, si es que existen, y esa tendencia muestra pocas señales de cambiar. Para quienes buscan carreras en empresas prestigiosas o innovadoras, las oportunidades más atractivas siguen encontrándose fuera de las fronteras de Rusia. En años anteriores, ese camino permanecía abierto para muchos rusos, un símbolo del fin de la Guerra Fría y la promesa de una nueva era de oportunidades globales. Al menos, esa era la idea. Se suponía que marcaría un punto de inflexión. Estados Unidos tiene algunas de las empresas más ricas y reconocidas del mundo. Solo hay que ver lo que exporta. Hay una amplia selección, incluyendo productos energéticos y agrícolas, pero también automóviles, equipo médico, electrónica avanzada e incluso productos artísticos como antigüedades y pinturas. Eso se debe a que tiene gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft, titanes del entretenimiento como Disney, compañías automotrices de primer nivel como Ford y GM,
y muchas otras marcas que sería imposible mencionar todas. Muchos de ellos llegaron a Rusia después de 1991 para hacer negocios. La transición fue difícil para Rusia, pero al menos siempre había esperanza del otro lado gracias a la presencia de esas empresas. Pero ahora, más de 1,000 empresas internacionales han reducido o cerrado sus operaciones en Rusia. La situación empeoraba constantemente mientras Putin presumía la anexión de Crimea, pero la operación militar especial cortó los vínculos comerciales con Occidente. Todavía hay empresas extranjeras operando en Rusia, sin embargo, y están basadas en el país que esperarías. China tiene una economía mucho más diversa que Rusia. Claro, es el líder mundial en manufactura, pero ahora hay muchos más empleos disponibles fuera de la fábrica. China tiene líderes en telecomunicaciones como Huawei y una industria de autos eléctricos en auge encabezada por empresas como BYD. Incluso está TikTok, propiedad de ByteDance de China. Hay evidencia de que estas empresas están contratando en Rusia, pero eso es un arma de doble filo. Como hay mucho talento disponible tras la salida de empresas occidentales, están aprovechando la oportunidad, lo que probablemente significa salarios más bajos que antes. No es sorprendente que la gente haya votado con los pies y se haya ido del país. La operación militar especial resultó en una fuga de cerebros, ya que cientos de miles de los compatriotas más educados huyeron al extranjero para evitar el servicio militar obligatorio. Este éxodo de talento llevó a Putin a llamarlos traidores. Desafortunadamente para él, estos traidores incluyen de manera desproporcionada a profesionales de las industrias de tecnología, negocios y entretenimiento. Sin embargo, no es nada nuevo. La guerra solo aceleró tendencias que ya estaban ocurriendo desde que terminó la Guerra Fría. Ahora puedes darte cuenta de lo contradictoria que es la economía rusa. Su perfil demográfico, con una población envejecida y en declive, se parece al de los países más desarrollados del mundo, pero su economía se asemeja más a la de un país en desarrollo, y su PIB per cápita lo confirma. Pero es aún peor dependiendo de dónde se encuentren los rusos. Si trabajan en Moscú o San Petersburgo, se consideran de los afortunados. Lo más cerca que están de Ucrania es a través de los reportes de noticias sesgados que escuchan todos los días. Pero Rusia es mucho más que solo Moscú y San Petersburgo. Es extraordinariamente diversa. Desafortunadamente, esta diversidad es producto de una historia bastante oscura. Rusia se liberó del dominio mongol y se expandió rápidamente entre los siglos XVI y XIX. Pero su alcance hacia estas regiones remotas y escasamente pobladas trajo consigo un problema. Estos lugares estaban alejados del corazón de Rusia, y Moscú naturalmente cuestionaba su lealtad. Así que tenía una solución. Toma un mapa de las principales redes viales de Rusia y algo llamará la atención. Mientras que el corazón europeo está bien conectado, Siberia permanece en gran parte aislada. Con pocas excepciones, está más conectada a Moscú a través de la carretera transiberiana que a la mayoría de las regiones al este de los montes Urales. Es muy difícil pertenecer a una minoría en Rusia. Mientras que los noticieros que se presentan cada mañana son en gran parte los mismos en todo el país, para muchas minorías, especialmente aquellas que viven en regiones remotas, la movilidad básica es un desafío serio. La infraestructura vial a menudo es limitada o no está pavimentada, especialmente en Siberia. Para ser justos, esto se debe en parte al clima duro e implacable. Algunos pueblos son inaccesibles por carretera porque están bajo hielo y nieve la mayor parte del año. Pero no es solo el clima lo que hace difícil la vida. El lejano oriente ruso puede ser remoto, pero tiene recursos fantásticos. Hay hidrocarburos, mineral de hierro, oro, plata y 544 millones de acres o 220 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Pero la zona solo aporta alrededor del 5% del PIB nacional. Así que conseguir un buen trabajo en esas industrias es difícil. La mayoría de la gente deja la región en busca de mejores empleos en Moscú o San Petersburgo. No es de sorprender que el lejano oriente ruso haya perdido 1/3 de su población desde el final de la Guerra Fría. Pero eso no siempre trae consigo la promesa de una vida mejor. En Moscú o San Petersburgo, las ofertas de trabajo contienen palabras como «solo para eslavos» o se buscan candidatos de apariencia eslava. Lo mismo ocurre en el mercado de la vivienda. Así que no solo se vuelve difícil encontrar trabajo, sino también encontrar un lugar donde quedarse. Por supuesto, la ley rusa prohíbe la discriminación étnica en la contratación, pero también garantiza la libertad de expresión, y eso no significa nada. Incluso las entidades gubernamentales violan la supuesta ley. Documentos de la ciudad de Serinsk, un lugar importante en la industria química de Rusia, revelaron que el gobierno local pidió explícitamente
que los posibles contratistas tuvieran apariencia eslava. La guerra en Ucrania parece haber empeorado este problema. El Centro Sovets, un grupo que monitorea el extremismo en Rusia, reportó un fuerte aumento en la violencia, basada en motivos étnicos, a partir de la primavera de 2023. El repunte revirtió una tendencia de 20 años de disminución. Las víctimas de apariencia no eslava fueron las más frecuentemente atacadas en cientos de agresiones por pandillas juveniles, y la violencia se intensificó durante 2024, con los agresores usando armas como cuchillos y manoplas de metal. El número de víctimas sigue siendo mucho menor que a mediados de los años 2000, pero mira la gráfica y no podrás evitar ver la tendencia. Muchas de las minorías de Rusia han visto durante mucho tiempo el servicio militar como uno de los pocos vías disponibles para salir adelante. Y esto era cierto incluso antes de la guerra en Ucrania. Mientras que los rusos étnicos representan alrededor del 80% de la población, la composición demográfica del ejército cuenta una historia diferente. En el verano y otoño de 2022, Ucrania lanzó contraofensivas exitosas, recuperando grandes áreas de territorio en los oblasts de Kharkov y Jersón. En respuesta, Vladimir Putin emitió órdenes de movilización parcial llamando a hombres de las reservas militares de Rusia. Pero la movilización no se distribuyó de manera uniforme. Aunque el 77% de los rusos vive en el corazón europeo, incluyendo ciudades como Moscú y San Petersburgo, esas áreas fueron en gran medida excluidas. La carga de la movilización recayó de manera desproporcionada en las minorías étnicas y los residentes de regiones remotas, continuando un patrón de desigualdad de larga data dentro de las Fuerzas Armadas. La tendencia se hizo evidente a finales de 2023, el primer año completo de movilización. 6 de las 10 regiones rusas con las tasas de mortalidad más altas conocidas están en Siberia y el lejano oriente ruso. Los hombres de la República de Buriatia tenían muchas más probabilidades de morir que los hombres de Moscú. Y no 2, 3, ni siquiera 10 veces, sino 75 veces. El 18% de las bajas totales de la guerra provinieron de este pequeño y remoto lugar. ¿Cuántas personas viven realmente en Buriatia? El censo de 2021 registró una población de aproximadamente 972,000. Solo la población de Moscú era de 12,7 millones. Con una infraestructura de apoyo social limitada y una discriminación étnica generalizada en la vida cotidiana, las tasas de suicidio en muchos de los distritos periféricos de Rusia siguen siendo significativamente más altas que el promedio nacional, a pesar de una tendencia general a la baja. El gobierno ruso, naturalmente, no es transparente con sus datos, pero el análisis disponible pinta un panorama sombrío. En 2017, las tasas de suicidio masculino alcanzaron 30,9 en el distrito del Lejano Oriente, 31,1 en la República de Saja y 40 en la región de Amur. La tasa más baja fue de 27,8 en la región de Kamchatka. A pesar de enfrentar desigualdad sistémica y un PIB per cápita más bajo en comparación con regiones como el lejano oriente ruso, el Cáucaso del Norte reporta una tasa de suicidio significativamente menor que el promedio nacional. Aunque sigue siendo alta según los estándares globales, con 11 por cada 100,000, es menos de la mitad que en las zonas más afectadas de Rusia, y significativamente menor que en el vecino Distrito Federal del Sur, donde casi el 84% de la población es étnicamente rusa. Entonces, ¿qué está pasando? Para muchos soldados rusos, heridos, desilusionados y alienados por la acogida más fría en las grandes ciudades, regresar a sus regiones de origen suele ser el único camino viable. Estas áreas, aunque económicamente subdesarrolladas, ofrecen un sentido de cohesión social y familiaridad cultural que es cada vez más escaso en otras partes del país. Los veteranos que regresan a estas comunidades también pueden beneficiarse de pensiones estatales, lo que les brinda una medida modesta pero crucial de estabilidad financiera. De hecho, los pagos a las familias de soldados fallecidos o heridos representaron el 6% del presupuesto de Rusia en 2024. Sin embargo, para muchos veteranos que regresan, la reintegración a la vida civil sigue siendo un enorme desafío. La economía en sus regiones de origen sigue estando subdesarrollada, ofreciendo oportunidades limitadas y poca esperanza de movilidad social. La vida diaria está saturada de propaganda estatal sobre la guerra en Ucrania, dejando poco respiro mental. El acceso a medios extranjeros, una de las pocas vías de escape posibles, está cada vez más restringido y suele ser una carga. En medio del aislamiento y la monotonía, hay algo que siempre está disponible en cada hogar: el vodka. El abuso del alcohol es tan común entre las tropas rusas que Rusia tuvo que prohibirles comprarlo. El problema va más allá del campo de batalla. El Distrito Federal del Lejano Oriente tiene la tasa más alta de consumo de alcohol en Rusia. El vodka ocupa un lugar especialmente destacado en la cultura rusa,
más que cualquier otro producto nacional. Y esto no es un simple estereotipo. Los rusos son, por mucho, los principales consumidores de vodka en el mundo. El consumo mensual promedio es de 17.28 tragos por persona, y esos tragos representan el 75% del consumo total de alcohol en el país. Polonia ocupa un lejano segundo lugar con 13.71. Lo has visto con suficiente frecuencia en tus experiencias personales, pero ahora empiezas a conocer el verdadero alcance del problema. Rusia tiene la tasa de alcoholismo más alta del mundo. El 16.3% de los hombres del país y el 2.6% de las mujeres del país son alcohólicos. Y esto ha llevado a altas tasas de mortalidad en general. Si retrocedes en el tiempo, estas tasas casi se correlacionan perfectamente con el nivel de consumo de alcohol. Cuando el consumo de alcohol disminuyó a mediados de los años 80, después de que Gorbachev redujo la producción de vodka, las tasas de mortalidad bajaron. Volvieron a dispararse después del colapso de la Unión Soviética y se mantuvieron altas hasta mediados de los 2000, cuando el gobierno de Putin impuso regulaciones más estrictas. Estas medidas tuvieron éxito hasta que la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania hicieron que el consumo de alcohol volviera a aumentar. El abuso desenfrenado de alcohol es el mayor factor que contribuye a la alta tasa de suicidios en Rusia. El 74% de los casos de suicidio masculino y el 83% de los casos de suicidio femenino presentaban altos niveles de alcohol en la sangre, a menudo en el rango de 2 a 3%. El consumo excesivo de alcohol siempre ha sido una práctica cultural en Rusia, pero hay otro aspecto de la vida allá que le echa más leña al fuego. Muchos de estos suicidios se pueden prevenir. El 70% de las personas que se suicidan en Rusia sufren de un trastorno mental identificable antes de hacerlo. Entonces, ¿por qué tantos de ellos lo llevan a cabo? Simplemente nacieron en el país equivocado y no recibieron ningún tratamiento. Si sufres de un trastorno de salud mental como depresión crónica, es más probable que seas estigmatizado que ayudado en Rusia. Los problemas de salud mental allá a menudo se ven como algo autoinfligido. Los amigos y la familia lo piensan así, pero también los doctores e incluso los profesionales de la salud mental. Y como estás en una zona rural subdesarrollada, será aún más difícil encontrar ayuda. El alcohol es una de las formas más comunes de sobrellevar la angustia económica o psicológica. Eso es lamentable, porque el 61% de los suicidios masculinos en Rusia involucran alcohol, y los hombres cometen muchos más suicidios que las mujeres. 30.8 hombres rusos por cada 100.000 se suicidan, en comparación con 5.8 por cada 100.000 en el caso de las mujeres. Se espera que los hombres cumplan con su deber hacia Rusia y hacia su familia. Eso puede incluir no solo el servicio militar, sino también trabajos peligrosos, y se supone que deben simplemente aguantarlo. Tamir Jagarov, un investigador principal en el Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de Rusia, dijo que la falta de perspectivas económicas y el vacío espiritual son las principales causas. Si la tasa de suicidios sirve de referencia, Rusia ha avanzado desde los años 90, pero las decisiones de Putin amenazan con revertir todo ese progreso. Los datos de los próximos años nos contarán la verdadera historia que los rusos no obtendrán de sus propios medios. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MatPack. Estados Unidos está en crisis. Desde carreteras que se derrumban y puentes que se desmoronan hasta ciudades que se inundan, las cosas no solo están mal. De hecho, están empeorando. Aquí está la verdad sobre por qué Estados Unidos podría estar desmoronándose. Para empezar, Estados Unidos es enorme, gigantesco. De Nueva York a Los Ángeles son casi 2.800 millas, 4.500 kilómetros de viaje en auto. Y eso es antes de hablar de llegar a Hawái o Alaska. Y este tamaño contribuye inesperadamente a un fenómeno empresarial extraño: el dominio de las corporaciones sobre los pequeños negocios en Estados Unidos. Aunque las corporaciones están reforzando su control sobre los mercados en todas partes, es más evidente en Estados Unidos. Los pequeños negocios enfrentan enormes obstáculos, desde navegar por 50 conjuntos diferentes de leyes y impuestos estatales, hasta lidiar con zonas horarias y distancias geográficas enormes. Expandirse a nivel nacional significa costoso apoyo legal y contable, además de mayores gastos logísticos, desafíos que las grandes corporaciones pueden absorber fácilmente. Según la firma consultora McKinsey, este desequilibrio es mucho menos severo en países con menor extensión geográfica, donde hacer crecer un negocio es simplemente menos complejo. El tamaño del país también crea un problema al intentar crear redes de transporte público, especialmente trenes eficientes que crucen el país, que, como notarás,
Estados Unidos realmente no ha desarrollado, al menos para las personas. Tampoco ayuda que la mayoría de los principales centros de población estén en la costa, con casi 3.000 millas, 4.800 kilómetros de tierra entre ellos, aproximadamente la distancia entre Londres y Beirut, Líbano. Eso lleva a que la gente prefiera viajar en avión por un amplio margen, y el transporte público terrestre sufra una grave falta de inversión. Quizás por eso la mayoría de los trenes de Amtrak en Estados Unidos viajan entre 110 y 145 millas por hora en el corredor noreste. Eso baja a 40 a 50 millas por hora en las rutas de larga distancia. Por otro lado, Trainline señala que muchos trenes en Europa frecuentemente alcanzan hasta 200 millas por hora, 320 kilómetros por hora. Así que si prefieres volar, lo entendemos. Pero abróchate el cinturón, porque si pensabas que los trenes eran malos, espera a que escuches sobre los aeropuertos. El Consejo Internacional de Aeropuertos estima que hay un déficit de 42.000 millones de dólares en la financiación de la infraestructura aeroportuaria. La investigación en aviación de Skytrax clasificó aeropuertos de todo el mundo, y solo 6 aeropuertos de Estados Unidos entraron entre los 50 primeros, siendo el de Houston Hobby el mejor posicionado en el lugar número 27. Aunque esto podría sonar bien para algunos, considerando el poder financiero, el tamaño y el estatus de Estados Unidos en el mundo, uno esperaría ver más aeropuertos estadounidenses cerca de la cima. Pero si alguna vez has esperado 2 horas en el aeropuerto de Newark, que estaba casi paralizado, para que arreglen un problema mecánico de tu avión, también entenderías por qué no es así. Más importante aún, hay una escasez de personal, especialmente de pilotos y controladores de tráfico aéreo. Ya sabes, las personas responsables de evitar que tu avión se caiga del cielo o choque con otro al despegar. Trabajos bastante importantes, si lo piensas bien. Un inspector general descubrió que en 2025, el personal de control de tráfico aéreo en 20 de los 26 aeropuertos más críticos del país estaba por debajo del nivel mínimo del 85%. Solo algo en lo que pensar la próxima vez que estés esperando para despegar. Pero los problemas de infraestructura en Estados Unidos no se limitan solo a la aviación. De hecho, apenas estamos comenzando. Supongamos que decides saltarte el avión y mejor ir en auto. Bueno, según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, la infraestructura de Estados Unidos obtuvo una calificación de C- en 2021, una mejora respecto al D- que recibió en 2017. Ambas son el tipo de calificaciones que probablemente tratarías de ocultar a tus padres, y definitivamente no es lo que quieres para sostener a 330 millones de personas en movimiento. Según la AC, se necesita cerrar una brecha de inversión en infraestructura de 2.6 billones de dólares para mantener y actualizar adecuadamente la infraestructura del país. Y le costará al país alrededor de 10 billones de dólares en PIB, perdido para el año 2039. El número de carreteras calificadas como de mala calidad en Estados Unidos sigue aumentando, pasando del 15.8% en 2008 al 22.6% en 2018. Esto no solo genera costos operativos adicionales para los dueños de autos, alrededor de $725 por automovilista en 2023, sino también en más accidentes debido a que la gente conduce por caminos sin mantenimiento llenos de baches. Nuestros puentes también se están colapsando. 1 de cada 3 puentes en Estados Unidos necesita ser reparado o completamente reemplazado. Así que, con suerte, no es el que tomas para ir al trabajo cada mañana. La Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte también lo señaló, que el 7% de los puentes, eso significa 46.000 de ellos, son estructuralmente deficientes. Solo una pequeña estadística para aterrorizarte la próxima vez que cruces a 60 metros sobre el agua en un puente de carretera que cruje. El enorme tamaño de Estados Unidos, especialmente la gran cantidad de infraestructura construida en áreas muy poco pobladas, hace que el mantenimiento sea un desafío. Esto es especialmente cierto en distritos con poca gente y una base impositiva aún menor, que no serán priorizados. Pero hablaremos de los problemas con eso más adelante, porque todavía tenemos que abordar algo de infraestructura en ruinas. Si quieres usar el transporte público en su lugar, después de todo, es más barato y ecológico, puede que no tengas esa opción. De todas las calificaciones que recibió la infraestructura de Estados Unidos, el transporte público obtuvo la peor de todas, una D. La infraestructura de transporte existente, como el sistema de metro bien desarrollado en la ciudad de Nueva York, necesita reparaciones urgentes. La FTA estima que se necesitan al menos $105.000 millones para atender el rezago de reparaciones en el transporte público en todo el país. Quizá porque muchos de los sistemas más complejos que actualmente operan en las ciudades de Estados Unidos también son algunos de los más antiguos. El metro de Nueva York y la MBTA de Boston todavía usan tecnología de vías y señales de mediados del siglo XX. Prácticamente podrían funcionar con carbón. En total, solo el 19% de los sistemas de transporte público en Estados Unidos se consideran en buen estado.
Pero quizás aún más problemático que el hecho de que el transporte público en Estados Unidos necesite grandes mejoras y reparaciones es que el 45% de los estadounidenses no tiene acceso a ningún tipo de transporte público. Y no nos referimos a buen transporte, sino a cualquier tipo de transporte, incluyendo autobuses que tardan 5 horas en cruzar la ciudad, lo que significa que aún más estadounidenses no tienen acceso a un transporte público eficiente. Quizás por eso, en 2019, la Oficina del Censo estimó que solo el 5% de los trabajadores estadounidenses se traslada usando el transporte público. Esto crea un verdadero problema porque, Estados Unidos depende mucho del automóvil. Poco más del 90% de los estadounidenses en 2021 poseían al menos un automóvil. Aunque esto podría no parecer gran cosa, en realidad crea una enorme carga económica adicional y una barrera para muchas personas de bajos ingresos en el país. Para comparar, en la Unión Europea, donde el transporte público es más accesible, las personas gastan alrededor del 11% de sus ingresos después de impuestos en transporte y aún menos en dólares absolutos. En Estados Unidos esa cifra sube al 16%, lo que resalta cuánto más pagan los estadounidenses para desplazarse. Pero el alto costo de depender del automóvil no es solo financiero, también es social. Cuando las comunidades viven tan lejos de personas diferentes a ellas y tienen tan poca interacción, la polarización política aumenta drásticamente. Podrías pensar, ¿acaso no se ha polarizado todo el mundo por el Internet? Sí y no. Puede que el Internet no tenga tanta culpa como crees. Varios estudios han demostrado que la polarización en Estados Unidos se ha vuelto mucho más extrema que en democracias comparables. De 1978 a 2016, se les preguntó a los estadounidenses cuánto más valoran a los miembros de su propio partido en comparación con el otro partido principal. La puntuación pasó de estar 27 puntos por encima a 45.9 puntos por encima. Las puntuaciones también aumentaron en Canadá, Nueva Zelanda y Suiza, pero mucho menos. Y en Noruega, Australia y Suecia, la polarización en realidad disminuyó. Un análisis realizado por RAND encontró que el 30% del aumento de la polarización en la Cámara de Representantes de Estados Unidos es causado por la agrupación geográfica voluntaria de los votantes en vecindarios con personas similares a ellos. Y en las zonas rurales de Estados Unidos, donde tanto la infraestructura como la aplicación de la ley están al límite, las consecuencias pueden ser especialmente graves. Hablando de crimen, las áreas rurales de Estados Unidos, que están muy poco pobladas y a menudo son de difícil acceso, hacen que la vigilancia policial en algunas comunidades sea casi imposible. Esto es, lamentablemente, aún más cierto en las reservas de nativos americanos, que generalmente no cuentan con los fondos necesarios para contratar la cantidad de policías que se requiere para patrullar áreas enormes. También es evidente en Alaska, donde muchas comunidades solo son accesibles en helicóptero o en trineo tirado por perros. Por ejemplo, en 2005, un hombre en la aldea de Alaska llamada Nunam Ikwa agredió a un amigo, golpeó a su esposa y luego procedió a agredir a su hijastra. Los habitantes locales llamaron a la policía más cercana, que estaba a 155 millas, 250 kilómetros de distancia, en Bethel. Tuvieron que rentar un avión para llegar 4 horas después. En Álamo, Nuevo México, una comunidad en la nación Navajo, el tiempo promedio de respuesta de la policía es de 3 horas. La falta continua de fondos para las zonas rurales y la gran extensión e inaccesibilidad de las áreas rurales de Estados Unidos hacen que este sea un problema difícil de resolver. Pero no solo falta la seguridad física, también el acceso digital básico. Y en el mundo moderno, eso es igual de crítico. Lo dispersa que está la vida rural en Estados Unidos, junto con la relativa falta de inversión en infraestructura, también ha provocado una brecha persistente en uno de los servicios más importantes del mundo moderno: el Internet. Desde 2015, la FCC ha definido el Internet de banda ancha como una conexión que garantiza al menos 25 megabits por segundo de velocidad de descarga y al menos 3 megabits por segundo de velocidad de subida. Al año siguiente, la FCC descubrió que, mientras que el 4% de las personas en áreas urbanas carecían de banda ancha que cumpliera con estos estándares básicos, el 39% de las áreas rurales carecían del mismo acceso confiable a banda ancha, lo que hace que el problema sea aún peor. Los residentes rurales que viven más lejos de bancos, tiendas y oficinas gubernamentales serían los que más se beneficiarían de un acceso confiable a Internet, usándolo para pedir suministros, acceder a servicios y realizar tareas en línea. Sin embargo, a menudo son ellos quienes menos acceso tienen a él. En 2021, la FCC descubrió que 14 millones de estadounidenses, en su mayoría en zonas rurales, no tienen acceso a ninguna red de banda ancha. Y la estimación de la FCC era conservadora. Otros informes han encontrado que casi el triple de esa cantidad carece de acceso a Internet confiable. Mientras que la tecnología moderna no logra llegar a algunas comunidades,
los sistemas antiguos de discriminación siguen frenando a otras por diseño. A partir de la década de 1930, la práctica conocida como redlining consistía en etiquetar las zonas residenciales de mayoría negra y otras zonas residenciales mayoritariamente habitadas por minorías como peligrosas. Esto se hacía para negarles hipotecas y seguros, dejando a los residentes sin la posibilidad de ser propietarios de viviendas y de generar riqueza. Esto también llevó a la falta de inversión en esas comunidades y mantuvo a los trabajadores de bajos ingresos, especialmente a los trabajadores negros, separados de la clase media y de los ricos. Desafortunadamente, los efectos de la discriminación territorial persisten hoy en día, lo que resulta en desigualdad geográfica y económica. Un proyecto de la Escuela Kennedy de Harvard encontró que el 74% de los vecindarios considerados peligrosos en la década de 1930 siguen siendo de ingresos bajos a moderados hoy en día. Mientras tanto, el 92% de los mejores vecindarios son de ingresos moderados a altos. Aún más, el 64% de los vecindarios peligrosos siguen siendo mayoritariamente de minorías, mientras que el 91% de los mejores vecindarios son mayoritariamente blancos. Esa desigualdad geográfica no se detiene en la vivienda. También se extiende a cuánto se ven obligadas las personas a gastar solo para llegar al trabajo, la escuela o la tienda de comestibles. El gasto en transporte no es igual para todos. En la Unión Europea, gastar una mayor proporción del ingreso en transporte tiende a correlacionarse con tener un ingreso más alto de entrada, la compra de varios autos más caros y así sucesivamente. En Estados Unidos es exactamente lo contrario. A partir de 2022, los hogares de bajos ingresos en el país gastarán alrededor del 30% de su ingreso después de impuestos en transporte. Eso se debe a que a menudo no tienen otra opción más que comprar un auto y pagar la gasolina y el seguro, que apenas pueden costear de todos modos, todo gracias a que no tienen acceso al transporte público. También hace que sea muy difícil para los trabajadores de menores ingresos acumular riqueza o incluso mantenerse a flote financieramente. Eso también lleva a otros problemas. Por ejemplo, en 2023 Estados Unidos fue el segundo mayor contaminador per cápita después de Rusia, con una producción total de 18 toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono por persona. Y las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte representan el 28% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Mientras tanto, los vehículos motorizados representaron el 83% de eso. Por otro lado, en Japón, un país con redes de transporte público bien desarrolladas, las emisiones per cápita son mucho más bajas, 7.59 toneladas métricas, y solo el 19% de estas menores emisiones están relacionadas con el transporte. Desafortunadamente, sin una renovación masiva de la infraestructura básica del país, la dependencia de los autos en Estados Unidos continuará, agravando el problema del smog y la contaminación. Sin mencionar el tráfico. Estados Unidos tiene un tráfico absolutamente horrible. Un estudio de 2018, realizado por la firma de análisis de transporte INRIX, encontró que la congestión en las carreteras le costó a la economía de Estados Unidos $87 mil millones ese año. Y eso es antes de contar el costo para tu salud mental, cuando el tipo frente a ti está en el celular y hace que pierdas el semáforo en verde. Pero el tráfico tiene sentido en un país donde tienes que subirte al auto literalmente para todo. Un viaje al supermercado, la farmacia, un parque, tu escuela local y tu oficina. Todo eso suma muchos autos en la calle todo el tiempo. En 2019, Estados Unidos tuvo un tiempo promedio de traslado de 27.6 minutos en cada sentido. Y en 2022, según la encuesta de conducción de la TARATA, los conductores hicieron un promedio de 2.44 viajes en auto por día, pasando 60.2 minutos al volante diariamente. De esas horas pasadas al volante, 43 se debieron al tráfico, según la empresa de análisis de transporte INRIX. Eso equivale a una semana laboral completa o a un fin de semana entero de tu vida cada año. Pero no es solo la falta de transporte público lo que hace que Estados Unidos dependa tanto del automóvil. Todo el país está construido en torno a los automóviles. Hay una completa falta de ciudades caminables en Estados Unidos, lo que no solo hace que los autos sean obligatorios, sino que también nos está matando lentamente tanto socialmente, ya verás por qué pronto, como físicamente. Un estudio de 2024 realizado por Nature encontró que entre las 50 ciudades más caminables del mundo, las ciudades de Estados Unidos no aparecieron en la lista. La mayoría de las ciudades estaban en Europa y Asia, e incluso la famosa ciudad caminable de Nueva York quedó fuera porque, bueno, aunque Manhattan puede ser caminable, los otros distritos no tanto. No es de extrañar que un estudio de Green Desk realizado por National Geographic haya encontrado que, de 17 países ricos, Estados Unidos es el que menos camina. Otro estudio sobre sostenibilidad encontró que solo el 12%
de todos los viajes en Estados Unidos se hacen caminando, principalmente debido a la horrible infraestructura peatonal y el diseño de las ciudades. Esto es la mitad de las tasas de desplazamientos a pie de países como Finlandia, Alemania, Francia y el Reino Unido. No es bueno para un país que enfrenta tasas crecientes de obesidad y bajos niveles de actividad. Y como afirma el American Journal of Medicine, se pierden al menos 24.000 millones de dólares al año en gastos médicos adicionales debido a la inactividad física. El otro problema de la falta de caminabilidad es, nuevamente, el impacto que tiene en los pequeños negocios. Si para llegar a todo hay que ir en auto, la mayoría de las personas piensa que bien pueden manejar 20 minutos hasta una tienda grande como Walmart o Kroger, donde la selección es más amplia, en lugar de caminar 5 minutos a la tienda local de la esquina. Esto es increíblemente común en las zonas rurales, donde las grandes cadenas han eliminado por completo a los negocios locales en varias comunidades. La Universidad de Wisconsin-Madison descubrió que las pequeñas tiendas o restaurantes generalmente no pueden competir con las cadenas en publicidad, pero pueden hacerlo mejor si tienen una ubicación en una calle ya concurrida. Además, los peatones y ciclistas consumen más que los automovilistas a lo largo de un mes, y esos vecindarios diseñados para recorrerse a pie tienden a tener escuelas mejor financiadas, del tipo al que usualmente solo las familias más acomodadas pueden acceder. Porque, a diferencia de muchos otros países ricos, el lugar donde naces en Estados Unidos suele tener un papel mucho más importante en la calidad de la educación que recibes, la atención médica a la que tienes acceso e incluso las oportunidades económicas que puedes aprovechar. La financiación escolar es en gran medida una función de la geografía en Estados Unidos, ya que los fondos para la educación pública a menudo provienen de los impuestos a la propiedad. Eso significa que las zonas más ricas pueden invertir mucho más en sus escuelas y en sus niños que las zonas pobres. Esto crea una de las peores desigualdades en cuanto a la financiación escolar y los resultados educativos en el mundo desarrollado, lo que puede explicar por qué, como descubrió el New York Times, los estudiantes en los distritos escolares más ricos suelen estar 4 grados por delante de aquellos en los distritos más pobres. Esa es una brecha que es muy difícil de superar más adelante en la vida. Estados Unidos parece estar cómodo con que todos necesiten tener un auto, principalmente porque eso permite que su inversión en infraestructura de transporte se mantenga en el porcentaje tan bajo en el que está ahora. Incluso con todas las reparaciones que aparentemente todo en Estados Unidos necesita, Estados Unidos invierte menos en infraestructura de transporte que la mayoría de los otros países ricos como porcentaje del PIB. Francia, Alemania, el Reino Unido y Japón van mucho más adelante. Y China está en la cima. En comparación con el promedio estadounidense de 0.5% de inversión anual, el Reino Unido invierte 0.9%, Japón invierte 1.1% y China invierte un impresionante 4.8% de su PIB en infraestructura de transporte. Solo podemos suponer que para el año 2030, la mitad de la población china estará desplazándose en trenes elevados eléctricos con ese nivel de inversión. Pero las carreteras en mal estado no son la única preocupación. La red eléctrica obsoleta de Estados Unidos está al borde del colapso, y eso afecta a todos. Las redes eléctricas en Estados Unidos están extremadamente sobrecargadas, y su calidad varía mucho dependiendo del estado debido a la estructura política del país. Esto puede explicar por qué la red eléctrica de Estados Unidos experimenta más apagones que cualquier otro país desarrollado. Según el Departamento de Energía, el 70% de las líneas de transmisión tienen más de 25 años. Como puedes imaginar, las demandas de energía de una sociedad que adopta la inteligencia artificial rápidamente son mucho mayores que las de quienes esperaban 30 minutos para que su computadora se conectara y así poder usar MSN Messenger. Eso significa que la falta de actualizaciones es un problema real. El clima severo, como los incendios recientes en California o la tormenta de nieve en Texas en 2021, puede provocar apagones de varios días, dejando a los residentes sin electricidad, calefacción ni comunicaciones. Estos cortes de energía le cuestan a las empresas estadounidenses $150.000 millones al año, además de la interrupción y a veces el riesgo directo para los residentes. Y la peculiar geografía y el enorme tamaño de Estados Unidos, especialmente la cantidad de poder que se delega a los estados, también están detrás de esta sorprendente falta de inversión. La mayoría de los países cubren los gastos de infraestructura de transporte a nivel nacional. Sin embargo, Estados Unidos deja la mayor parte del gasto en infraestructura en manos de los gobiernos estatales y los municipios locales. En 2020, menos de la mitad de esa inversión provino del gobierno federal. Desafortunadamente, muchos gobiernos locales más pequeños no tienen la capacidad de invertir en grandes redes de transporte,
la mayoría de las cuales requieren cooperación entre municipios y entre estados. Sin mencionar que las zonas rurales y urbanas más pobres, que serían las que más se beneficiarían del transporte público accesible, no pueden aportar mucho en impuestos a sus gobiernos locales. Es decir, sus gobiernos son los menos propensos a tener dinero para invertir en ese tipo de infraestructura. Esto crea un ciclo vicioso interminable en el que las zonas pobres se mantienen pobres por no tener suficiente dinero para superar las barreras necesarias para dejar de ser pobres. Pero los problemas de las ciudades estadounidenses van más allá de eso. La prevalencia de la expansión urbana en Estados Unidos, es decir, la expansión descontrolada de las áreas urbanas hacia tierras rurales o no desarrolladas, es asombrosa. Esto causa múltiples problemas que vamos a analizar, pero el primero es ambiental, y eso solo va a empeorar a medida que las ciudades estadounidenses se expanden rápidamente. Los científicos del Servicio Forestal de Estados Unidos predicen que las áreas urbanas y desarrolladas en el país aumentarán entre un 41 y un 77% para el año 2060. Esto provocará la pérdida de entre 16 y 34 millones de acres de bosque en los 48 estados contiguos. Eso son malas noticias para, cualquiera en los Estados Unidos que espere seguir respirando aire fresco y también tener un gran sumidero de carbono para moderar el clima. La expansión urbana también aumenta los costos de infraestructura y con ello los impuestos. Es mucho más barato y eficiente proveer agua y energía a un vecindario compacto y fácil de recorrer a pie que extender esos mismos servicios a suburbios extensos, donde las casas están muy separadas y se requieren millas adicionales de tuberías y cableado. Esa infraestructura adicional requiere entre un 10 y un 40% más de costos para construirla, mantenerla y operarla según la nueva economía climática. En total, la expansión urbana le cuesta a Estados Unidos $1 billón extra al año, y quienes viven en comunidades dispersas promedian $625 mil millones en costos adicionales. Y eso, mientras todos los residentes y negocios de todo el país terminan asumiendo $400 mil millones adicionales para subsidiar las comunidades dispersas. Como puedes imaginar, el costo extra de esta expansión abruma por completo a los municipios locales. Otro informe del Centro para la Diversidad Biológica calculó el costo de la expansión urbana aún más alto y encontró que el desarrollo disperso en Estados Unidos incrementa los costos de infraestructura per cápita en un 50%. Desviando fondos públicos de los vecindarios existentes, perjudicando a las comunidades y la vida silvestre y poniendo en peligro nuestro futuro colectivo. Así es, parte de ese costo extra se compensa con menos fondos destinados a las escuelas de tu comunidad, espacios públicos y otros servicios. Entonces, ¿cómo se cubre la otra parte de esos costos más altos? Bueno, revisa tu próximo recibo de impuesto predial, es broma. Nadie puede realmente permitirse comprar una casa hoy en día y pagar impuestos prediales. La expansión urbana también afecta a la salud mental. Aunque la ansiedad y la depresión están en aumento en todo el mundo, Estados Unidos parece verse más afectado que la mayoría, especialmente quienes viven en los suburbios. Las investigaciones inicialmente encontraron que las personas que viven en áreas urbanas en Estados Unidos y Europa Occidental tenían un 39% más de riesgo de depresión. Pero cuando los investigadores analizaron más de cerca dónde se concentraba más la depresión, encontraron algo sorprendente. Las tasas en áreas urbanas densas eran más o menos las mismas que en las áreas rurales. Bastante promedio, considerando todo. Entonces, ¿dónde estaba ocurriendo el aumento? Casi todo estaba en lo que el estudio llamó áreas de densidad media y edificios bajos, pero que probablemente conozcas mejor como los suburbios. Así que olvídate de los suburbios idílicos que muestran en programas y películas. Hablando de problemas suburbanos, una mentalidad NIMBY, o sea, no en mi patio trasero, existen vecindarios acomodados de todo el mundo, pero las particularidades del sistema político y legal de Estados Unidos permiten que esta mentalidad bloquee desarrollos y la construcción de más viviendas. Esto, a su vez, contribuye a la expansión urbana y a que los residentes de bajos ingresos sean desplazados de las principales ciudades y de terrenos deseables. Estas particularidades incluyen el hecho de que muchas ordenanzas de zonificación locales se redactan a nivel de vecindario, y las asociaciones de propietarios tienen una cantidad sorprendente de poder para regular sus vecindarios. Muchas regulaciones locales de zonificación prohíben la construcción de dúplex, tríplex, viviendas de 4 unidades e incluso casas unifamiliares en lotes pequeños, con el fin de lograr ese aspecto uniforme de casas grandes con grandes jardines. Sin embargo, en 2021 Estados Unidos experimentó una escasez de 7.3 millones de viviendas y unidades de alquiler asequibles. Así que, sin importar las razones del nimbismo desenfrenado, está causando muchos problemas muy reales. En enero de 2024, 771,000 personas en Estados Unidos estaban sin hogar. Eso representa un aumento del 18% respecto al año anterior,
que ya había visto un incremento del 12% en el número de personas sin hogar respecto al año previo. Junto con otros factores, la enorme escasez de vivienda asequible ha creado una crisis de personas sin hogar en Estados Unidos, con cifras que aumentan exponencialmente y probablemente con un gran subregistro. La mayoría de las personas sin hogar que se quedan con familiares y amigos no buscan refugios públicos para dormir ni se reportan como personas sin hogar. La mayoría de los estadounidenses todavía sueñan con una casa independiente con jardín como la forma ideal de vivir, un símbolo de haberlo logrado y alcanzado el sueño americano. El 60% de los estadounidenses vive en casas independientes, en comparación con el 35% de quienes viven en la Unión Europea, y un 76% de los estadounidenses prefiere casas independientes. Esto restringe la oferta de viviendas incluso a nivel cultural, ya que hace que muchos estadounidenses se opongan fundamentalmente al desarrollo de unidades multifamiliares y viviendas innovadoras, lo que contribuye a la escasez de viviendas. Tampoco ayuda que algunos de los servicios que los municipios tienen que proporcionar a las comunidades dispersas, como el agua, ya dependan de una infraestructura que se está deteriorando rápidamente. Las tuberías y los sistemas de filtración de agua necesitan tanto mantenimiento que, según la EPA, se pierden 6.000 millones de galones de agua tratada cada día. Eso es casi 10 veces el volumen de agua que cabría en la pirámide de Giza. Sin embargo, Estados Unidos necesitaría entre 45 y 60 mil millones de dólares para reemplazar y mantener sus más de 2 millones de millas de tuberías de aguas subterráneas, lo que significa que podrías estar recibiendo agua de tuberías instaladas durante la era del jazz, y es poco probable que se actualicen pronto. Así que, a seguir con las fugas. Algunos lugares en Estados Unidos realmente necesitan toda el agua que puedan conseguir, como Phoenix y Las Vegas, dos ciudades que, ecológicamente hablando, realmente no deberían existir, ya que el desierto nunca estuvo destinado a soportar a millones de seres humanos tan cerca unos de otros. Y aún así, son las dos ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos en este momento, con Phoenix subiendo al 5º lugar como la ciudad más grande en términos de población en el país. El problema es que los residentes están agotando los recursos de agua dulce y el agua subterránea limitada disponible, la cual, según señalan los científicos, no se recargará en tiempos humanos una vez que se haya acabado. Esa es una forma amable de decir que, una vez que te quedas sin agua en Phoenix, no vas a conseguir más antes de morir. Y quizás también por eso, Phoenix canceló nuevas viviendas en la periferia del área metropolitana a mediados de 2023, citando la falta de agua para sostenerlas. La gente sigue llegando en masa a Las Vegas y Phoenix, en parte porque tienen un mercado inmobiliario relativamente asequible en comparación con las ciudades costeras. Por supuesto, la razón por la que los bienes raíces son relativamente asequibles es porque la mayoría de las personas a lo largo de la historia tomaron la decisión completamente sensata y lógica, que no querían vivir en medio de un desierto, un lugar donde las temperaturas de verano frecuentemente superan los 100 grados Fahrenheit. Desafortunadamente, la crisis del costo de vida superó las decisiones razonables hace mucho tiempo. Y eso se está convirtiendo en un problema más grande, ya que los 5 estados de más rápido crecimiento, Florida, Texas, Utah, Carolina del Sur y Nevada, incluyen 2 de las áreas de mayor riesgo por el cambio climático, Florida y Carolina del Sur. Y Texas no se queda atrás, ocupando el 7º lugar en mayor riesgo. California, Arizona y Nevada están en guerra. Una guerra por el agua, pero no de esas donde corren jugando y se disparan con pistolas de agua entre sí. Esto es literalmente una pelea por quién tiene acceso a más recursos hídricos y, por lo tanto, quién podrá mantener a más de su población y agricultura en el futuro antes de que todo se acabe de todos modos. Los 3 estados obtienen agua de la cuenca del río Colorado, y los 3 estados realmente no tienen tanta agua, pero sí tienen mucha gente y en algunos lugares agricultura. En 2023 se ofrecieron voluntariamente a recortar el 14% de su cuota asignada de agua del río para evitar recortes más profundos que la Oficina de Reclamación amenazaba con imponer. Hicieron esto principalmente pagando a los agricultores para que dejaran la tierra en barbecho durante algunos años. Así podían seguir recibiendo dinero y la mayoría de los residentes no verían afectado su uso de agua. Pero el problema del uso del agua en el suroeste no va a desaparecer. En 2022, los niveles de agua en el lago Mead, que forma parte de la cuenca del río Colorado, alcanzaron un nivel mínimo histórico. Una temporada de lluvias sorprendentemente intensa salvó la situación temporalmente, pero los niveles han vuelto a disminuir rápidamente debido a sequías más frecuentes y al aumento en el uso del agua. Y se espera que los niveles de agua caigan por debajo de su récord anterior, quedando apenas por encima de 1000 pies sobre el nivel del mar para mayo de 2027. Pero ese no es el único cuerpo de agua del país que se está agotando rápidamente. Las sequías han afectado grandes partes de Estados Unidos
y los recursos hídricos no se están renovando. En 2022 el río Colorado fluía a solo el 50% de su promedio histórico, lo que lo convierte en el río con mayor riesgo en Estados Unidos. Y el río Bravo también se estaba secando rápidamente. Juntos, estos dos ríos suministran agua potable a 59 millones de personas y sostienen extensas áreas de tierras agrícolas en todo el suroeste. Hablando de problemas de agua, más de 15,000 represas en Estados Unidos están clasificadas como de alto potencial de peligro. En términos cotidianos, eso significa que si fallaran, probablemente causarían la muerte de personas. Eso no sería tan malo si se les diera mantenimiento y cumplieran con las normas. Pero la mala noticia es que 2.300 de ellas también están calificadas como en condiciones malas o insatisfactorias, lo cual es un problema. Ya sea que dependas de esa presa para tu suministro de agua o simplemente no quieras estar cerca si colapsa, mantenerla funcional es bastante importante. Pero las guerras del agua señalan un problema más grande dentro de Estados Unidos. Los estados a menudo tienen una relación competitiva en lugar de sinérgica. Debido a la gran cantidad de libertad que se le da a cada estado para decidir su propia política, los estados compiten para atraer inversiones y negocios. Esto crea una carrera a la baja. Las empresas seguirán yéndose a los estados con impuestos más bajos, regulaciones laborales más débiles y salarios más bajos, creando fuertes incentivos en contra de construir sindicatos sólidos, hacer cumplir las protecciones laborales o gravar a las corporaciones para mejorar la infraestructura y los servicios públicos. La Red de Estrategia de Académicos escribió un artículo sobre cómo la competencia entre estados para atraer empresas frecuentemente genera presión a la baja sobre los salarios, pero también causa pérdidas financieras para el propio estado, al ofrecer paquetes de incentivos excesivamente generosos a las empresas. Porque lo último que quiere un estado de Estados Unidos es tener la reputación de tener un mal clima de negocios. Como dice el artículo, las localidades se ven obligadas a competir y ofrecer incentivos excesivamente generosos, no porque vayan a ganar algo económicamente, sino porque no pueden darse el lujo de enviar una señal negativa sobre su clima de negocios. La competencia solo se ha vuelto más feroz a medida que las perspectivas económicas de las diferentes regiones de Estados Unidos comienzan a divergir. Durante décadas, hasta alrededor de 1980, las zonas más pobres de Estados Unidos, como el sureste y el suroeste, iban alcanzando poco a poco a las zonas más ricas, como Nueva Inglaterra, la región del Atlántico Medio y el lejano oeste. Desafortunadamente, desde 1980, esa tendencia se ha invertido. En 1980, cuando la Oficina de Análisis Económico midió el ingreso per cápita en relación con el promedio nacional, descubrieron que la zona con peor desempeño, el sureste, tenía un ingreso per cápita igual al 87% del promedio de Estados Unidos. La zona con mejor desempeño, el lejano oeste, tenía un ingreso per cápita igual a aproximadamente el 112%. Para 2017, la brecha de ingresos entre las regiones se había ampliado drásticamente. Nueva Inglaterra subió al 125% del ingreso promedio nacional, mientras que el sureste seguía rezagado con solo el 87%. Esta creciente división ocurre en un momento en que la movilidad geográfica está disminuyendo. Según un artículo de Abigail Wozniak y sus colegas, eso se debe en gran parte a menos transiciones en el mercado laboral. Eso significa que los tipos de empleos disponibles en las regiones más ricas a menudo no coinciden con las habilidades de los trabajadores de las zonas más pobres, excluyéndolos por completo de las oportunidades. Como se menciona en Bloomberg, nos estamos convirtiendo en un país de personas con y sin recursos. Y eso depende de dónde nacimos o dónde podemos vivir. Cada vez más, nuestro vecindario y nuestro código postal determinan nuestro destino económico. Dicho esto, la distribución de la población en Estados Unidos es muy desigual, lo que provoca que las políticas nacionales estén fuertemente inclinadas hacia los estados rurales, ya que cada estado, sin importar su población, tiene 2 senadores. Esto significa que Wyoming, con una población de 580,000 personas, tiene los mismos 2 senadores que California, que tiene una población de 39 millones. En otras palabras, una población menor que la de Memphis, Tennessee, tiene 2 senadores que los representan en el Senado de Estados Unidos. El argumento es que Wyoming, con intereses muy diferentes a los de California, merece tener la misma voz, incluso si solo tiene una 67ª parte de la población. Es un punto válido, y uno que alimenta el debate constante, pero como los estados rurales tienden a estar menos poblados, esto significa que el equilibrio de poder en Estados Unidos a menudo se inclina hacia los intereses rurales, sus valores y su visión general del mundo, incluso cuando esto podría no coincidir con la mayoría de la población. Según 538,
la población de Estados Unidos está bastante repartida de forma equilibrada. 25% rural, 23% de pueblos pequeños, 27% suburbano y 25% urbano. Pero el Senado no refleja ese equilibrio. Su composición se inclina fuertemente hacia las zonas rurales de Estados Unidos, representando efectivamente a una población más cercana a un 35% rural y solo un 14% urbana. Los políticos todavía parecen, de manera extraña, dejar mucha de la infraestructura rural descuidada. El mal estado de las carreteras y el transporte público que mencionamos antes es solo un ejemplo, porque es mucho peor en las zonas rurales. En grandes extensiones del sur, medio oeste y oeste, los pobres y los ancianos a menudo están aislados debido a las largas distancias de traslado y a la completa falta de transporte público. Por ejemplo, el supermercado más cercano para el residente promedio de Estados Unidos estaba a 0.9 millas o 1.5 kilómetros de distancia. Para el residente urbano promedio, a 0.7 millas de distancia. Para el residente rural promedio, a 3.2 millas de distancia. Y eso no significa que el supermercado más cercano siempre tendrá la mejor selección, calidad o todo lo que necesitas. Así que la distancia al tercer supermercado más cercano para los residentes rurales es de 6.2 millas. No son distancias que alguien sin auto pueda caminar fácilmente. Un viaje redondo de 6.4 millas en el mejor de los casos, o que alguien demasiado mayor para conducir pueda acceder. Debido a que Estados Unidos está tan disperso, las zonas rurales en Estados Unidos también suelen estar en gran desventaja cuando se trata de acceso a la atención médica. En septiembre de 2024, la Administración de Recursos y Servicios de Salud encontró que el 66.33% de las áreas con escasez de profesionales de atención primaria en Estados Unidos se encontraban en zonas rurales. Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew encontró que el 23% de los estadounidenses rurales dicen que el acceso a buenos médicos y hospitales es un problema en su comunidad. Eso se compara con el 18% de los estadounidenses urbanos y el 9% de los estadounidenses suburbanos. Parte del problema es la larga distancia necesaria para llegar a los hospitales. El tiempo promedio en auto para un residente urbano hasta el hospital más cercano es de poco más de 10 minutos. Para un residente rural es de 17 minutos, pero eso no refleja el rango mucho mayor al que se enfrentan los residentes rurales, porque la misma encuesta encontró que el 25% de los residentes rurales tienen que manejar más de 34 minutos hasta el hospital más cercano. Cuando alguien tiene una emergencia médica, como un ataque al corazón o una derrame cerebral, eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así que los estudiantes ricos y pobres no interactúan en la escuela, y cada vez más, las personas ricas y pobres no interactúan en absoluto. Como la riqueza a menudo está relacionada con la raza, esto significa que también hay menos interacciones entre diferentes razas. Un artículo de Mies y Rowe encontró que de 1970 a 2020, la desigualdad económica general en Estados Unidos aumentó un 14%. Al mismo tiempo, la segregación económica en los vecindarios aumentó un 38%. Segregación económica en los lugares de trabajo aumentó un 57% y la segregación económica en las escuelas aumentó un 69%. Es una señal preocupante para las futuras interacciones entre familias ricas y pobres que han estado separadas desde la infancia. Las personas ricas y pobres en Estados Unidos literalmente viven, trabajan y estudian en lugares completamente diferentes. Esa división ha llevado a un aumento masivo de la desigualdad geográfica en todo el país. El ingreso familiar medio para el 20% de los condados más ricos de Estados Unidos es más del doble que el ingreso familiar medio del 20% de los condados más pobres. Mientras tanto, las tasas de pobreza en el 20% de los condados más pobres también son 3 veces mayores que en el 20% de los más ricos. Dado todos los otros factores mencionados hasta ahora y el grado en que la recaudación y el financiamiento local determinan las oportunidades locales, esto pone a las personas en los condados más pobres en una desventaja enorme. Los residentes de bajos ingresos literalmente están siendo expulsados de las zonas urbanas que ofrecen más oportunidades económicas para establecer contactos y educativas. Entre las 100 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, el número de vecindarios que ofrecían viviendas asequibles para hogares con ingresos medianos disminuyó en un 37% entre 2013 y 2019. También disminuyeron un 50% completo para los hogares de bajos ingresos. Esto significa que menos del 10% de todos los códigos postales en las 100 áreas metropolitanas más grandes del país siguen siendo asequibles y tienden a ser los códigos postales con menos inversión y oportunidades disponibles. Los residentes de bajos ingresos
aún necesitan trabajar dentro de las áreas metropolitanas, y eso generalmente se traduce en mudarse más lejos, lo que empeora la expansión urbana, trayectos más largos, más tiempo perdido y más dinero gastado en transporte. Brookings encontró que entre 2000 y 2012 el número de empleos disponibles para los residentes de una gran área metropolitana dentro de su distancia típica de traslado disminuyó en un 7%. Sin embargo, el cambio fue mucho más pronunciado tanto para los residentes de bajos ingresos como para los residentes negros e hispanos. El número de empleos disponibles para las personas pobres disminuyó en un 17%, mientras que el número de empleos disponibles para los residentes hispanos y negros disminuyó en un 17% y 14% respectivamente. Estas enormes desigualdades, debido a la geografía del país y la estructura política resultante, crean un campo de juego muy desigual desde el nacimiento, mucho más que en muchos otros países. La medida más utilizada de la desigualdad es el coeficiente de Gini, que va de 0 a 1. Cuanto más alto es, más desigual es una sociedad. El coeficiente de Gini promedio para los países de la OCDE es de 0.316 y 20 países europeos se encuentran entre 0.22 y 0.32 Estados Unidos. Por otro lado, está en 0.42. Una mayor desigualdad también ha llevado a una disminución de la movilidad social, y Estados Unidos ocupa el lugar 27 entre los países de la OCDE. Esto crea divisiones socioeconómicas adicionales y una falta de interacción entre los grupos en Estados Unidos que están muy divididos tanto geográfica como financieramente. Varios científicos, economistas e investigadores han concluido que la desigualdad social tiene una correlación positiva tanto con los delitos contra la propiedad como con los delitos violentos. No solo alimenta la desesperación económica, sino que también debilita la confianza social y cualquier sentimiento de comunidad. The Economist analizó los resultados de una encuesta de Gallup realizada a 148,000 personas en 142 países sobre delitos y seguridad en diferentes países. Encontraron una correlación positiva y fuerte entre una mayor percepción e incidencia delictiva y el nivel de desigualdad de ingresos en un país, según lo medido por el coeficiente de Gini. Quizás por eso, entre 15 países de altos ingresos, Estados Unidos ocupa el primer lugar tanto en la tasa de homicidios como en el mayor número de homicidios. Debido al enorme tamaño de Estados Unidos, la respuesta ante desastres también suele ser, un desastre. FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, no puede ubicar de antemano vehículos de emergencia, equipo, suministros y equipos de respuesta en los 48 estados y además en Alaska, Hawái y Puerto Rico. Así que, cuando ocurre un desastre, a menudo hay retrasos en la respuesta, especialmente si el equipo y los equipos de emergencia tienen que viajar largas distancias. Esto fue especialmente evidente cuando el huracán María azotó Puerto Rico. La distancia, sin mencionar los puertos y carreteras dañados, hizo que fuera difícil organizar una respuesta eficaz. Debido a que Estados Unidos es tan grande, a veces ocurren desastres importantes al mismo tiempo, como sucedió en 2020 con los huracanes en Luisiana y los incendios forestales en California. La respuesta de FEMA se vio muy limitada, lo que llevó a consecuencias devastadoras. Estados Unidos enfrenta una crisis de seguros de vivienda debido a esto. Las compañías de seguros están cobrando primas inasequibles en áreas de alto riesgo o se están retirando por completo de ellas, dejando a los propietarios en una situación difícil. Aunque varias zonas del mundo se ven afectadas por el cambio climático, las compañías de seguros en Estados Unidos tienen más libertad regulatoria para aumentar las primas que en la mayoría de los lugares. El país ha enfrentado una serie de desastres muy sonados, como incendios forestales en el oeste y daños por huracanes en el sureste. Eso llevó a que las tasas de no renovación de seguros de vivienda se dispararan en 2023, aumentando en 46 estados. Incluso en lugares donde las personas lograron mantener sus seguros de vivienda, las tarifas aumentaron en promedio un 24% en 3 años, de casi $2,600 anuales en 2021 a $3,300 en promedio en 2024. El tamaño masivo y las prioridades muy diferentes de distintas partes del país han llevado a intereses en conflicto cuando se trata de prioridades sobre el cambio climático. El Golfo quiere impulsar el uso de petróleo y gas, ya que esa es una de sus principales industrias. Produce 1/3 del petróleo mundial y el 17% del gas mundial. Estados que ya enfrentan grandes riesgos climáticos, como California, están impulsando objetivos de emisiones más estrictos para ayudar a frenar el daño. Mientras tanto, los estados del oeste montañoso están enfrascados en disputas por los derechos de agua,
ya que muchas de sus ciudades fueron construidas en zonas con suministros de agua poco confiables y cada vez más escasos. Esto lleva a un enfoque fragmentado, inconsistente y a menudo contradictorio frente al cambio climático, con diferentes estándares de emisiones, regulaciones e incentivos para tecnologías verdes en todo el país. Y las consecuencias ya se están sintiendo de cerca, especialmente en algunas de las ciudades más grandes del país. El plataforma en línea de seguros Policygenius evaluó cuáles son las 10 ciudades de Estados Unidos con mayor riesgo por el cambio climático. La lista que elaboraron es preocupante, especialmente porque incluye a 3 de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos. De las 10 ciudades con mayor riesgo, Los Ángeles ocupa el 7º lugar, Jacksonville ocupa el 4º lugar, y Houston, la 4ª ciudad más poblada del país, está en la 1ª posición. Cada ciudad aparece en la lista por diferentes razones. Los Ángeles por los incendios forestales, el aumento del nivel del mar y la calidad del aire. Houston por los huracanes, la calidad del aire y el hecho de que es la zona urbana que se hunde más rápido en el país. Y Jacksonville por, todo. Todo eso no cambia el hecho de que casi 7.3 millones de estadounidenses viven en algunas de las áreas metropolitanas más grandes del país que tienen el mayor riesgo de volverse completamente inhabitables. Gracias por acompañarme hoy, espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones, realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MathPack.